Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Estuvimos hablando de administración de memoria, ¿no? Vamos a usar esta pizarra, me parece que va a ser una forma más simple de tratar de implementar los conceptos y por ahí darle una introducción distinta, ¿no? Básicamente, recuerdan que habíamos hablado, siempre repetimos el mismo tema, hablamos de monoprogramación, lo cual significa la ejecución secuencial de programas. Primero un programa, después otro, y así siguiendo. Cuando a los inicios de la computación, la monoprogramación era la forma de procesar la memoria, básicamente se dividía en dos partes. Una parte destinada al sistema operativo, que en ese tiempo recibía otros nombres también, ¿no? Como el nombre de ejecutivo, monitor, etc. Pero en sí era un sistema operativo. Y el resto de la memoria se destinaba a cargar los programas. Como se cargaba de un programa por vez, sea el programa chico, o sea, si el programa ocupaba solamente una parte, o sea, un programa muy grande que ocupaba toda esta memoria, en sí la asignación de memoria era total. Se asignaba todo el espacio disponible en memoria. El programa tenía que cargarse en forma completa y además una vez que se cargaba en memoria se cargaba en forma contigua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el programa ocupaba estas posiciones de memoria, generalmente cargado a partir de donde terminaba el sistema operativo. En las primeras versiones, los compiladores generaban un código ejecutable para poder ser cargado a partir de lo que se llamaba un punto de carga. El punto de carga era exactamente donde terminaba el sistema operativo, punto de carga. Y los programas, los compiladores al generar el código, si esta hubiera sido la dirección de memoria 1000, generaban código en direcciones absolutas. ¿Qué quiere decir? Que todas las instrucciones que estaban acá, de alguna manera, cuando bifurcaban, sabían que estaban a partir de la dirección de memoria 1000. A esos programas ejecutables, en lugar de llamarse ejecutable en esa época, estamos hablando de década del 50, se los llamaba en inglés phase. Un ejecutable era una fase. Si por algún motivo, en la siguiente versión del sistema operativo, el sistema operativo crecía, el punto de carga debía cambiar y por lo tanto las fases debían volver a ser generadas. Es como decir, todos los programas deberían ser recompilados. Una cosa bastante tediosa, ¿no? Muy poco práctica. Por esa razón, en lugar de cargar los programas a partir de la dirección de memoria donde termina el sistema operativo, se solía cargar al programa ajustado a la parte final de la memoria, ¿ok? Esa era otra forma de evitar tener que volver a generar las fases. Pero lo que tiene que quedar claro acá es que en monoprogramación, como se carga de un programa por vez, al momento de cargar un programa se le asigna memoria y lo que se le asigna es absolutamente toda la memoria no ocupada por el sistema operativo, porque esa memoria, además, no podía ser ocupada por ningún otro programa. Sabíamos que la monoprogramación tiene una serie de deficiencias, por lo tanto, a continuación, lo que tenemos es una evolución que nos lleva a la multiprogramación. Sabemos que con la multiprogramación se pueden ejecutar varios programas en forma concurrente. Por más que tengamos un único procesador, el sistema operativo hace su magia, que básicamente es distribuir los tiempos del procesador a muchos procesos basada esa distribución en algún criterio implementado en un scheduler e implementado a través de un dispatcher, ¿no? Entonces, para que un programa pueda ejecutar, claramente tiene que estar cargado en memoria. Entonces, la memoria, que siempre era ocupada generalmente en las direcciones más bajas de memoria por el sistema operativo, el resto de la memoria se dividía en particiones. Entonces, memoria particionada en n particiones. Y ese n, esa cantidad de particiones, se definía al momento de instalación, digamos, del sistema operativo. Básicamente, en estos primeros sistemas operativos, el sistema operativo tenía que ser instalado directamente por el fabricante, ¿no? Directamente, por ser una máquina IBM, directamente por el fabricante de hardware, que había hecho también el sistema operativo, ¿no? Y lo que hacía era, al momento de instalación en el cliente, definir el número de particiones con lo cual se iba a particionar esa memoria, lo cual iba a definir el nivel máximo de multiprogramación. O sea, si tenía 4 particiones o 10 particiones, ese era el número de procesos que podían ejecutar en forma concurrente, porque en cada partición de memoria se iba a cargar un programa. Entonces, había un proceso de instalación, o sea, llegaba el equipo, llegaban el código objeto del sistema operativo y se generaba el ejecutable del sistema operativo en casa del cliente, modificando algunas instrucciones, en ese momento eran con tarjetas perforadas, algunas tarjetas perforadas para decir, por ejemplo, cuál era el número de particiones. ¿Sí? Se decía que el particionamiento se definía en el momento de generación del sistema, sysgen, ese era el nombre que recibía, que era hecho por técnicos
que venían instaladas en el hardware y también instaladas en el software de base. N particiones. Y las particiones eran fijas en número y en tamaño. O sea, esta sería la partición 1, la partición 2, la partición 3 y supongamos que tenemos la partición 4. ¿Sí? Esta podría ser de 64 KB, esta de 32, esta de 16 y esta de 8K. Hablando de números de tamaños de memoria de esa época. Época en donde se medía la habilidad de un programador por la capacidad de desarrollar programas con poco uso de memoria porque era un recurso extremadamente escaso, cosa que no sucede hoy, o al menos no sucede al nivel que sucedía en ese tiempo. Entonces, los programas se mandaban a ejecutar y al momento de ejecutar se cargaban en una partición. Entonces, supongamos que en la partición 1 se cargaba el programa o el proceso 1, en la 2 el proceso 2 y así siguiendo. Podría darse el caso de que, no sé, vengan programas de tamaño de 16K o mayor, por lo tanto la partición de 8K no estaría siendo utilizada. Cuando se cargaba un programa, se le asignaba toda la partición, independientemente de que el programa solamente ocupe una parte de esa memoria. ¿Sí? Supongamos que acá tenemos el proceso 1, que está en la partición 1, en lugar de utilizar los 64K de la partición que fueron asignados al proceso, solamente usa 60. Esos 4K que están sin uso no se pueden usar por ningún otro programa. Por lo tanto, todos los procesos van a ocupar un pedazo de la partición y otro lo van a dejar libre, y esos espacios no usados, esos desperdicios que están dentro de la partición, es lo que se conoce con el nombre de fragmentación interna. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, bro. Entonces, la fragmentación interna se genera tanto en particiones, en monoprogramación, con administración de memoria. Esta administración de memoria se llama simple, porque es un solo proceso, y contigua. ¿Sí? Este es el primer esquema de administración de memoria que quería mencionar. El segundo, ya con multiprogramación, es el de particiones fijas. Acá también se produce la fragmentación interna. Si el programa ocupa un determinado lugar y el resto no se utiliza, este resto no es utilizado, a esto también se llamaría fragmentación interna, porque es espacio asignado, no utilizado. Era una estructura, un esquema de administración de memoria bastante rígido, porque las particiones eran fijas y se definía al momento de generación del sistema, o sea, nunca más se podía cambiar, salvo que se genere una nueva versión del sistema operativo, o sea, se vuelva a recompilar el sistema operativo para generar su nueva versión, y en esa nueva versión se cambie el tamaño de las particiones fijas. Esto, por supuesto, evolucionó, y en lugar de definirse en el momento de generación, el sistema operativo, al evolucionar, lo que hacía era leía un archivo de configuración y definía al momento de buteo, o sea, en lugar de definirse al momento de generación del sistema, se definía al momento de buteo el tamaño de las particiones. Digamos, el sentido de esto era de que quizás durante el mes se requería un nivel de multiprogramación importante, o sea, muchos procesos chicos corriendo multiprogramados, pero quizás en los cierres de quincena o en los cierres de mes se necesitaba correr otro tipo de procesos que por ahí ocupaban más espacio de memoria. Entonces, al momento de bootear el equipo, se booteaba con otro esquema de particionamiento, en lugar de 64K, no sé, 128K para la partición 1, de tal manera que permita ejecutar esos programas de fin de mes, de cierres, o que hacían determinados resúmenes, o lo que en general necesitaba mayor cantidad de memoria. ¿Sí? Por eso, en lugar de tener un esquema tan fijo como el de generación de sistemas, se generó un esquema un poquito más flexible, reconfigurando la memoria a través de cambio de parámetros de inicialización, configuración y un rebuteo del sistema para que cambie el tamaño y por lo tanto también el número de particiones. Entonces, un problema de la administración de particiones, y esta es administración de memoria particionada con N particiones, o sea, acá estamos hablando de particiones de tamaño fijo, en número y en tamaño. Uno de los problemas era ¿no? El de fragmentación interna, porque podía haber la sumatoria de estos espacios no utilizados que constituían la fragmentación interna, es un problema. ¿Okay? Acá tenemos desperdicio de memoria, acá tenemos desperdicio de memoria, y en las otras particiones también podríamos tener desperdicio de memoria, generando una sumatoria de espacios de memoria no utilizados que podía ser muy grande. ¿Sí? Había cierto desaprovechamiento de la memoria. Entonces, para solucionar ese problema, y acá el problema lo tengo yo, pues no sé cómo agregar una página, un momento. Para solucionar entonces este inconveniente de la fragmentación interna, que me llevaba a mucho desperdicio de memoria, la idea acá fue evolucionar en el esquema de administración de memoria para trabajar con particiones
de tamaño variable. O sea, la idea seguía siendo más o menos la misma, en el sentido de que en las direcciones más bajas de memoria estaría cargado el sistema operativo. Pero el resto de la memoria, en principio, se consideraba como una única partición. A medida que los programas se iban creando, o sea que iban requiriendo memoria, se iba creando dinámicamente una partición, o sea, seguimos con particionamiento, pero estas particiones, en lugar de ser de tamaño fijo, son de tamaño variable. ¿Qué quiere decir? Al momento de cargar un programa, se le asignaba la memoria que requería ese programa. O sea, acá tenemos el proceso 1, para lo cual se crea esta partición, que ahora ya no es necesario enumerarlas, salvo para que el sistema operativo lleve cuenta interna, pero no existe el concepto de partición 1, es una partición para el proceso 1, en donde el tamaño de la partición se ajusta exactamente al tamaño que tiene el proceso. Si se crea otro proceso, digamos, vamos a poner uno más grande, el proceso 2, ese proceso 2 tendrá una partición exactamente igual al tamaño que requiere. Si tengo un proceso 3 chiquito, bueno, y eso se van a ir creando a medida que se le vaya necesitando. Por supuesto, en algún momento la memoria se podría acabar, o también los programas, los procesos, podrían ir terminando, digamos, que si hagamos así. Digamos que acá me queda el proceso 3, el proceso 2 desaparece, el 4 que estaba acá también se fue, y ahora tengo un proceso 5. ¿Ok? Imaginemos que después de tanto crear particiones para que corran procesos, después de un tiempo esos procesos terminan y liberan ese espacio de memoria. Por lo tanto, empiezan a quedar espacios de memoria ocupados, como esto, ¿sí? Como estos, y espacios de memoria libres, como estos, a los cuales se los suele llamar, en administración de memoria con particiones variables, se los suele llamar huecos. Esos huecos van a recibir a los nuevos procesos. Si tengo un proceso 6, el proceso 6, supongamos que requiere un espacio de memoria que no es tan grande, por lo tanto podría entrar en este espacio, en ese hueco, o en este otro hueco. ¿Sí? Si pudiera entrar en esos dos, o si existieran más huecos en cualquiera de todos esos huecos, el sistema operativo tiene que decidir en qué lugar lo va a poner. ¿Sí? Y para lo cual puede implementar 3 políticas distintas. Una es la que se llama el mejor ajuste, o best fit, ¿sí? Donde mejor calza, el best fit en inglés. Entonces ese proceso se cargará en aquel hueco en donde calce más justo. O sea, tiene que ser lo suficientemente grande como para contener el proceso 6, porque seguimos teniendo acá el requerimiento de que el programa se cargue en forma contigua y completa. Y la idea con el best fit es que calce justo, y si sobra, que sobre muy poco. Entonces elegirá este hueco o este otro hueco según donde calce mejor, donde sobre menos. La idea detrás del best fit es tratar de que ese espacio de memoria que se supone que sobre, que va a ser muy, muy chiquito, finalmente va a terminar siendo un desperdicio, porque es tan chiquito que no va a haber el programa lo suficientemente chico como para que ocupe esa partición que va a quedar, o sea, ese hueco nuevo, ¿no? Pero como son tan chiquitos, no vamos a tener tanto desperdicio de memoria, ¿ok? Eso es lo que persigue el best fit. Existe otra posibilidad de asignar memoria que se suele llamar el worst fit, que significa el peor ajuste. La idea es tratar de ponerlo en un hueco en donde el espacio de memoria que sobre sea muy grande. Por eso queremos que sea donde peor ajusta. Queremos que nos sobre lo máximo posible, de tal manera que ese espacio que sobra sirva para que se cargue ahí otro proceso. Ahora bien, cualquiera de estos dos algoritmos de asignación de memoria y de asignación de huecos para crear una partición para un proceso nuevo, requieren que el sistema operativo, al momento de que se carga el proceso, haga determinados cálculos, ¿no? Recorra la memoria, vea qué espacios están libres, cuáles están ocupados de los espacios libres, dónde sobra más o dónde sobra menos, y eso lleva un tiempo. Y como los procesos muchas veces, tenemos procesos algunos que son largos, que duran horas, otros que duran minutos, pero la gran mayoría dura segundos, ¿sí? O incluso menos que eso. O sea, cuando yo pongo a ejecutar el comando ls para listar un directorio, el proceso nace, lista el directorio y muere. O sea, es instantáneo prácticamente su nacimiento y su muerte. Por lo tanto, la idea es para qué gastarse tanto tiempo haciendo estos cálculos, saber dónde calza más, o mejor o peor, si al final de cuentas va a usar memoria y automáticamente, prácticamente instantáneamente la va a liberar. Entonces existe otro método, que es el más utilizado, que se llama el first fit, donde primero entre, ahí se lo pone,
O sea, el sistema maneja una estructura de datos en donde dice cuáles son todos los huecos que hay en memoria. Al recorrer esa estructura de datos, busca el lugar donde calce, sobre mucho o sobre poco. Entonces, a ese proceso 6 que tenemos acá, lo pondría, por ejemplo, acá, y se acabó. Porque este es el primer lugar que encontró, ¿está bien? De hecho, la gran mayoría de los sistemas operativos implementan este método, ¿sí? O implementaban este método por el tema de particiones variables. ¿Qué puede pasar acá? O sea, ¿cuál es la parte negativa que podría tener la administración de memoria con particiones variables? La parte negativa es que me pueden quedar espacios, lo voy a hacer en otro color, no sé, pueden quedar espacios no utilizados, ¿sí? Y que llegue un nuevo proceso, vamos a suponer que sea el proceso 7 ahora, y ese proceso 7 no entra ni acá ni acá. En ninguno de los dos espacios libres que tenemos entra. Pero, porque es más grande que los espacios, que esos huecos. Pero, si estos huecos estuvieran juntos, si estuvieran contiguos, sí entraría. Si se da esa situación, estamos en una condición también de fragmentación de memoria, ¿sí? Como condición negativa. Pero esa fragmentación no está dentro de una partición, porque acá las particiones se ajustan exactamente al tamaño de los procesos, porque se crean en forma dinámica a medida que se cargan los procesos, ¿sí? Acá lo que tenemos con el proceso 7 es que no puedo crear una partición del tamaño que requiere el proceso 7, pero mirando la memoria, hay suficiente memoria como para contenerlo. El problema es que en la administración de memoria con particiones variables, no se puede cargar un pedazo en un hueco y el siguiente parte del proceso 7 en otro lugar, porque seguimos teniendo el requerimiento de que el programa se cargue en forma completa y además se cargue en forma contigua. Y acá no tendríamos contigüidad porque una parte estaría acá y otra acá. ¿Está bien? Ese espacio que sobra, que no se puede utilizar, pero que está ahí, ¿sí? Se conoce con el nombre de fragmentación externa. O sea, tenemos fragmentación interna en particiones fijas y tenemos fragmentación externa en un esquema de administración de memoria con particiones variables. ¿Cómo se solucionaría el problema de la fragmentación externa? Bueno, si tenemos acá el sistema operativo y acá tenemos estas distintas particiones, vamos a poner cualquier proceso 8, proceso 7, proceso 3, y tenemos fragmentación externa entre este hueco y este hueco, porque queremos cargar el proceso 10 y requiere la sumatoria de estos. La idea sería, habría que solucionar esto usando algo que nos permita quizás mover al proceso 7 hacia direcciones más bajas o hacia direcciones más altas, ¿sí? La idea ahí sería que el proceso 7 se desplace, ¿ok? Por ejemplo, para arriba, dejando en lugar de dos huecos, un solo hueco, ¿sí? Si tenemos 20 huecos, bueno, tratar de sumar con X cantidad de huecos, X cantidad de movimientos de procesos, y dejar un espacio contiguo lo suficientemente grande como para contener a este proceso. Esa operación de desplazar a un proceso se conoce con el nombre de reubicación. Por un lado se puede llamar reubicación, pero también se llama compactación. Es lo mismo, representan lo mismo, es compactar la memoria, ¿sí? Compactación. El tema es cómo se hace esa compactación de memoria. Básicamente, si tenía el proceso 7 acá y lo tuve que mover acá, una de las formas es que alguna rutina del sistema operativo se ponga a copiar, diga, bueno, el proceso 7 por ahora no puede usarse, todo el resto sí, pero el proceso 7 no, porque el proceso 7 va a empezar a ser reubicado. Para lo cual, una rutina del sistema operativo podría decir, quiero copiar byte a byte, ¿sí? El proceso 7 y moverlo del lugar donde estaba al lugar que quiero ponerlo de destino para dejar un solo hueco. Como idea está buena, porque es una forma efectiva de lograr la reubicación o la compactación de memoria, pero es costosa desde el punto de vista del procesador, ¿sí? Porque se tiene que ocupar el propio sistema operativo, ¿sí? de mover esa memoria, ¿okay? Una alternativa a eso sería que el sistema operativo le diga a un procesador de entrada-salida, quiero hacer una operación de entrada-salida, que consiste en mover lo que está desde esta posición de memoria hasta esta posición de memoria a disco. Digo, pues si va a reubicar al proceso 7, ¿no? Desde donde comienza el proceso hasta donde termina, y llevarlo a disco. Entonces, ese es un pedido que le puede hacer el procesador central a una controladora de entrada-salida que tiene sus propios procesadores. Y la controladora de entrada-salida que tiene acceso directo a memoria puede hacer esa operación sin intervención del sistema operativo. O sea, cuando mueva a todo el proceso 7 de memoria a disco, este espacio de memoria quedará libre. Y lo que tendremos acá es una copia, una imagen del proceso 7 que estaba en memoria, ahora en disco.
Cuando termina de hacer esa copia, la controladora genera una interrupción, toma control del sistema operativo, bueno, advierte de que ha terminado esa operación de escritura a disco, y lo que puede hacer a continuación, lo que hace a continuación, es decirle, bueno, ahora esto me lo cargas a tal lugar de memoria, por ejemplo acá. Y la controladora, con acceso directo a memoria, se encarga de mover todo ese proceso que estaba grabado en disco, y ahora ponerlo en el lugar de memoria que quería, ¿no? De esa manera logrando la reubicación o la compactación de memoria. Y haciendo que desde el punto de vista, esta segunda alternativa, ¿no? Que es donde el sistema operativo le pide a una controladora de entrada o salida que haga estas operaciones, desde el punto de vista del procesador central, de la CPU, es mucho menos costosa, ¿está bien? Porque se utilizan otros recursos, como la capacidad de procesamiento de las controladoras y el acceso directo a memoria que estas tendrían, ¿no? Como para lograr esta reubicación. Mientras un proceso está siendo reubicado, el proceso no puede ser esqueduleado, no puede ser seleccionado para realizar una operación, para procesar. Por lo tanto, mientras está en esa situación, está en un estado de no elegible por el scheduler para ponerse en ejecución. Así que, bueno, esa es una forma de lograr la compactación o la reubicación de memoria. ¿Alguna pregunta? Una consulta. Luego de esto, al proceso que se mueve, que en este caso sería el 7, hay que hacerle una modificación en su tabla, digamos, no recuerdo el nombre, digamos, en su tabla de datos, donde existen las páginas, el paginado del Sí, acá no, proceso. acá no Sí, estamos hablando de paginación, acá estamos hablando de particiones variables. El programa se carga de forma contigua y completa a partir de un determinado punto. Se supone claro. que cuando trabajamos con particiones, la idea sería esta. Tengo mi memoria, sistema operativo, y vamos a cargar al proceso 1. El sistema operativo, dentro del sistema operativo, sabemos que hay código y hay estructuras de datos, las propias estructuras de datos que usa el sistema operativo. Por ejemplo, Correcto. lo que llamamos tabla de procesos, Sí, en donde cada entrada de la tabla de procesos, recuerda que le vamos como process control block en inglés, o eso no me salía. bloque Eso de no. control de procesos. Bien. Entonces vamos a suponer que acá tenemos la tabla esta, pero esta tabla está acá, ¿no? Está ahí. Y esa tabla tiene entradas. Y acá dice, el Correcto. proceso tiene tal PID, o sea, tal identificación de proceso, y un montón de datos vinculados con el proceso. Más el estado del procesador, ¿sí? Acá es donde se guarda toda la información vinculada con el estado en el cual se encuentra, con el contexto, ¿no? O sea, cuando el proceso 1, este proceso, se saca se carga a memoria Sí. y ejecuta, y después se lo saca de ejecución para darle control a otro proceso, que en este lugar, dentro de la tabla de procesos, en la entrada de ese proceso, se guarda la información del estado de los registros, el registro próximo de instrucción, el registro compilador, el stack, todo. Se preserva aquí lo que se llama el contexto del proceso, ¿ok? Hay un registro en este tipo de administración de memoria que se llama registro base, que también forma parte de estos registros, que forma parte del contexto. El registro base para el proceso 1 apuntaría a donde comienza el proceso 1. Correcto. Entonces, cada vez que el proceso 1 al ejecutar hace referencia, cuando la CPU, digamos, hace referencia al lugar de memoria del proceso 1, lo que hace es Lo va le a buscar. suma el valor del registro de reubicación, o el valor del registro base, ¿se Bien. entiende? Sí. Cuando Ahora, ejecute el proceso 2, cuya identificación va a estar en otra entrada, lo que va a decir este proceso está cargado a partir de este lugar. Por lo tanto, el registro base deja de ser el que teníamos antes para ser este otro, ¿no? Se suma al registro base que apunta acá. sí, sí, sí. O sea que el registro base, donde comienza la partición variable, o donde comienza la partición fija, la que sea, ese registro se ajusta según el proceso que esté ejecutando, para que ese registro Claro, apunte exactamente a donde ese proceso comienza. claro, Si claro, el claro. proceso se desplaza, y este proceso 2 lo movemos para abajo por algún motivo, bueno, este registro base va a tener que apuntar a donde comienza ahora el Claro, proceso 2. a eso iba mi pregunta. Sí, Digamos, cómo se actualizaba esa información, ¿no? Del movimiento del proceso dentro de la memoria. claro, como parte del proceso de reubicación, de la actividad de reubicación, Sí. tiene que actualizar esos datos de El, contexto. el, el, el campo ese. Eso. Perfecto. Queda claro, profe. Perfecto, bárbaro. Si volvemos a mencionar lo que ya vimos, es administración de memoria simple, dijimos la primera. Un solo programa se carga, se le asigna toda la memoria que no ocupa el sistema operativo. A continuación vimos particiones, administración de memoria particionada, con particiones fijas. Esto aparece cuando aparece la multiprogramación, pero la mayoría del procesamiento que existía en esa época era multiprogramación, pero de procesos batch, procesos no interactivos. Cuando aparece la multiprogramación interactiva, ¿sí? Se inventa el round robin como algoritmo de planificación del procesador, y aparecen
un esquema de administración de memoria de particiones variables. En todos estos casos, el programa se tiene que cargar contiguo en memoria y se tiene que cargar en forma completa. Repito esto porque es importante, ¿no? Porque el siguiente paso es tratar de eliminar este requerimiento de que el programa se cargue contiguo, ¿sí? La evolución, lo que vino a continuación, fue la administración de memoria paginada, ¿sí? O sea, una técnica nueva que se llamó paginación. Y vamos a hablar de eso ahora. ¿Qué sería la paginación? ¿En qué consiste la paginación? Seguimos dibujando la memoria. No, ahora no voy a dibujar el sistema operativo. Para tener paginación es necesario tener una unidad de manejo de memoria, una MMU, ¿sí?, que soporte paginación. Si ustedes quieren implementar y escribir un sistema operativo con paginación, por ejemplo, con un Intel 8086, que fue el procesador inicial que tuvieron las PCs, no van a poder hacerlo, porque el hardware no lo soporta, no maneja el concepto de paginación. Ni con el 8086, ni con el 186, ni con el 286, ¿sí? Recién el 386 fue el primer procesador de Intel, el primer microprocesador que soportó paginación. Para implementar paginación en esos tiempos había otros procesadores que habían comenzado mucho antes a desarrollar esta capacidad, digamos, ¿no? Esta técnica. Básicamente la CPU tiene internamente un módulo para el manejo de memoria que tiene la suficiente inteligencia como para trabajar con paginación. O sea, si no tengo un procesador que tenga una MMU que soporte paginación, no voy a poder implementar paginación. Bien, entonces, como decíamos, vamos a dibujar toda la memoria, y acá lo que hacemos es, lógicamente, la memoria se divide en bloques, que no se llaman bloques, sino que se le da el nombre de frames. Aquí tenemos los frames. Frame también significa marco, ¿no? Frames. Y estos son frames. Este es el frame 1, el frame 2, el frame 3, y así siguiendo. Toda la memoria está particionada en frames. Por supuesto que los frames tienen un tamaño, vamos a suponer que tienen un tamaño 1K. O si quieren lo hacemos simple. Vamos a trabajar con aritmética decimal. Vamos a suponer que cada frame tiene 1000 bytes, para hacerlo simple. Pero habitualmente no es así, ¿no? Como las computadoras no trabajan en decimal, sino que trabajan en binario, que podemos saber que los valores son otros, ¿no? Para hacerlo simple, vamos por ahora a dar un ejemplo con con frames de 1000 bytes. ¿Sí? O sea, cuando el sistema operativo asigne espacio en memoria, le va a asignar a los programas frames. Frames, en este ejemplo supuesto de paginación, de 1000 bytes. Entonces hay un programa que se va a cargar a memoria. Al momento de cargar el programa, el sistema operativo, el módulo del sistema operativo que hace las veces de loader de programas, el cargador de programas, analiza por supuesto el ejecutable, y ahí se da cuenta el tamaño que tiene el programa y qué espacio requiere en memoria. Entonces, lógicamente, lo divide en estos tres, digamos, supongamos que este programa requiere 2 páginas y media, requiere 2 frames y medio. Entonces lo divide lógicamente, a su espacio de direcciones lógico, lo divide lógicamente en unidades que reciben el nombre de páginas. Esta sería la página 1, estas son páginas. Página 1, 2, 3, ¿sí? Mejor dicho, esta es la página, es la primera página, pero se empiezan a numerar de 0. 0, 1 y 2. El tamaño de la página coincide con el tamaño del frame. El tamaño del frame está definido por hardware. El hardware dice, yo puedo trabajar con páginas, con frames de tal tamaño. En lugar de decir frames, dice página. Porque los programas se dividen en páginas. Y las páginas se van a ubicar dentro de esos marcos, que son marcos de página. La palabra página también se conoce como lienzo, y lienzo sería como una pintura, ¿no? Entonces yo tengo una pintura y la quiero colgar en un marco. Entonces, estos frames son los marcos en donde se van a cargar estas páginas, estos lienzos. Entonces, al momento de cargar, decíamos, hay un análisis del ejecutable para ver cuánto espacio de memoria requiere. Supongamos que esto requiere 2 páginas y media, porque requiere 2500 bytes. Y como tengo frames de 1000, páginas de 1000, esto requiere de 2 frames y medio. Yo no puedo asignar medio frame a un programa, tengo que asignarle todo. Entonces, la página 0, supongamos que va a parar acá, vamos a llamar a este programa A. Entonces, la página 0 de A va a parar acá. Este es el frame 0, frame 1, frame 2, frame 3, 4, 5 y, por supuesto, muchas más. Pero en el frame 2 se nos cargó la página 0 del proceso A. Supongamos que en el frame 4 el sistema operativo decide cargar a la página 1 y la página 2 la puede cargar en cualquier otro lugar, por ejemplo acá, ¿sí? Fíjense, al dividir la memoria en frames y los programas en páginas, los procesos en páginas, y hacer una asignación de página a frame, ya no requiero que estén contiguos, ¿sí? Se elimina aquí el requerimiento de contigüidad.
Ahora bien, el programa requiere 3 páginas, porque tiene 2500 bytes, por ejemplo. Sí se tiene que cargar en forma completa. Bien, antes teníamos un registro base que decía dónde estaba cargado el programa, pero ahora el programa está cargado en 3 páginas distintas. Es como si requirieran 3 registros bases, uno para cada página. Para poder saber cómo están distribuidos estas páginas en la memoria, el sistema operativo requiere una estructura de datos que le refleje dónde está cada cosa. Esa estructura de datos recibe el nombre de tabla de páginas, o también llamada tabla de distribución de páginas. En este caso, la tabla de distribución de páginas para el proceso A. Y va a tener esta tabla de distribución de páginas tantas entradas como páginas tenga el programa. Esta tabla de distribución de páginas es como si fuera un vector que tiene la entrada 0, 1 y 2. Dijimos que tiene la misma cantidad de entradas que de páginas en el programa, en el proceso. Y acá decimos que la página 0 está ubicada en el frame. ¿En qué frame? ¿Alguno que me diga? En el 2. Claramente, sí, perfecto, en el frame 2. Este 2 no, es como si fuera un puntero acá, ¿no? La página 1 está en el frame 4 y la página 2 está en el frame 1, ¿sí? Supongamos, lo voy a hacer en otro color para que quede distinto nada más, que tengo otro proceso, el proceso B, que tiene 3 páginas, o 2 páginas, 0 y 1, ¿sí? Que se puede cargar aquí B0 y acá B1, o sea, en cualquier lugar. Va a requerir el sistema operativo, va a necesitar una tabla de distribución de páginas para ese proceso, y esa tabla de distribución de páginas, a ver, ¿dónde está la página 0? En el 3, en el frame 3, y la página 1 en el frame 0, ¿ok? O sea, cada proceso tiene que tener su propia tabla de distribución de páginas, y esa tabla de distribución de páginas dice dónde se está apuntando. Por otro lado, el sistema operativo debería llevar una estructura de datos que diga dónde están los frames libres, ¿sí? Alguna tabla interna que diga, bueno, el frame 5 está libre, el 6, el 7, el 8, el 25, el 40, esos están libres. Si viene otro proceso y requiere memoria, se buscará entre los frames libres para poder asignarle a ese proceso y crear la tabla de páginas correspondiente para ese proceso, ¿no? En algunos libros aparece como tabla de páginas y en otros aparece como tabla de distribución de páginas. Una para el A y el otro para el B. Cuando el programa termina, supongamos que el proceso B termina, por supuesto que este espacio de memoria se libera y la tabla de distribución de páginas no tiene sentido de existir, ¿sí? Entonces esa información que figura en el área del kernel, digamos, como la estructura de datos del sistema operativo, desaparece. Esto que tenemos acá dibujado, como que esta parte, es lógica, ¿no? Porque en realidad es el programa que al momento de ser analizado por el módulo cargador de programas del sistema operativo, va y lo toma al ejecutable y lo carga. Esto no existe más que conceptualmente, ¿no? Lo que existe es un archivo estático fuera del disco y nada más, no en memoria. Entonces, no se usan más los recursos, esos recursos se liberan. Con esto quería decir que ahora la tabla que administra los frames, hay una tabla que registra cuáles frames están libres y cuáles están ocupados. Cuando un proceso termina, dirá, estos frames que estaban ocupados ahora volvieron a pasar libres. Cuando venga el proceso C, otra vez se le asignarán a ese proceso C los frames que estén disponibles. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa ahora con la ejecución? ¿Cómo era nuestro caso? Ustedes saben que quien ejecuta las instrucciones es la CPU. Y la CPU internamente tiene un conjunto de registros. Entre ellos, vamos a tomar solo el caso de ejecución de instrucciones, ¿no? Un registro de próxima instrucción. El registro de próxima instrucción, supongamos que dice, vamos a comenzar a ejecutar, vamos a poner que la instrucción que está en la dirección de memoria 0. Porque supongamos que ahí comienza el programa a ejecutar. ¿Sí? Bueno, en realidad no está 0 desde el punto de vista lógico, sería este. Pero desde el punto de vista físico, la página 0 está en el frame 2, o sea que este byte que está acá, en realidad está ubicado en la memoria acá. Desde el punto de vista lógico, y esta es una dirección lógica, él quiere acceder a la dirección de memoria 0. Pero desde el punto de vista físico, si cada frame o cada página tiene 1000 bytes, acá vamos de 0 a 999, acá de 1000 a 1199. Esta sería la posición de memoria 2000. ¿Sí? La dirección de memoria 0, según esta tabla de distribución de páginas, se corresponde, es el primer byte de la página del frame 2. Es el primer byte de la página 0, que es el primer byte del frame 2. O sea que esta dirección lógica, 0, no es a la dirección física a la cual tiene que ir a buscar la próxima instrucción. Si este fuera el registro de próxima instrucción, ¿no? Vamos a explicar solo la búsqueda de instrucciones por ahora, pero la CPU busca más cosas en memoria que las instrucciones, ¿no? Busca también los operandos, busca los datos.
Así que tenemos una dirección lógica. Esta dirección lógica es analizada por la MMU, y la MMU tiene que terminar diciendo, esta es la dirección física. Y en este caso va a decir la dirección de memoria 2000. ¿Cómo hace esa traducción? Utilizando esta tabla de distribución de páginas. ¿Cómo hace esa conversión? Dice, yo quiero acceder a la dirección lógica 0. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué tamaño tienen las páginas? Las páginas tienen tamaño 1000. ¿Cuál es el cociente de 0 dividido 1000? Bueno, esto es simple, ¿no? 0 dividido 1000 es 0. ¿Cuál es el resto de esta división entera? En mi época se hacía así, se decía 0. ¿Sí? ¿Se entiende ese cociente? Acá tengo el cociente y acá tengo el resto de la división entera. Si en lugar de 0 acá fuese 1040, el cociente sería 1 y el resto sería 40. La dirección de memoria 1040, la dirección lógica 1040, se encuentra por acá, en la página 1. Pero la página 1 se encuentra en el frame 4. Y dentro del frame 4, o sea, ella hizo una traducción de número de página, acá, a número de frame. Pero dentro de la página 1, el byte al cual quiera acceder, la dirección a la cual quiera acceder, es la 40, porque es 1040 la dirección, ¿no? Dentro de la página 1 es el byte que tiene desplazamiento 40 con respecto al inicio. Por lo tanto, sería el byte que tiene desplazamiento 40 con respecto al inicio. Este sería el número de página, la página, y este sería el desplazamiento o el offset, en inglés se dice offset, dentro de esa página. Ahora, el número de página me sirve para traducirlo a número de frame, que es 4. O sea, la dirección física a la cual se accede es la dirección de memoria 4040. Porque este 1 se transforma en 4. ¿Se comprende o no? Sí, profe. Sí, sí. O sea que con la tabla simplemente el page table solo se usa para traducir del lógico a físico y Exactamente. el offset es el desplazamiento dentro de, digamos, del frame donde cae. Exactamente, es así. O sea, la tabla de distribución de páginas tiene un doble objetivo. Por un lado dice dónde está cada cosa, entonces te está de alguna manera reflejando los espacios asignados a cada proceso. ¿Qué espacio de memoria ocupa cada proceso? Pero por otro lado, al momento de poner en ejecución a ese proceso, sirve para hacer la traducción de dirección lógica a dirección física. Acá la aritmética que utilizamos es simple por el hecho de que estamos considerando páginas de 1000 bytes, pero podrían ser páginas de otro tamaño. A ver que acá estoy con problemas. Ahora veamos lo siguiente. Cuando yo dije tengo una dirección lógica, puse como ejemplo 1040, ¿no? Pero vamos a suponer que una dirección lógica tiene, en realidad, en el registro próxima instrucción tiene ceros y unos, ¿no? Entonces tenemos una dirección lógica que es un número, pero que está escrito en binario. Supongamos que tenemos así, que las direcciones lógicas son de 12 bits. ¿Cuántas direcciones lógicas, a cuántas direcciones podemos apuntar con un bit? ¿Cuántos valores distintos podemos generar con un bit? 2. 2. ¿Con 2 bits? 4. Entonces con 3, 8, con 4, 16, con 5, 32, con 6, 64, con 7, 128, con 8, 256, con 9, 512, sigo acá, con 10, 1024, con 11, 2048, y con 12 bits, 4096. ¿Sí? Si esta es la cantidad de bits, yo podría decir que puedo generar 2 a la 1. ¿Sí? Si esta es la cantidad de bits, puedo generar 2 al cuadrado. ¿Okay? O sea que con 12 bits, en realidad yo puedo generar 2 a la 12 direcciones distintas. ¿Está bien? Entonces tengo una dirección lógica de 12 bits. Okay, 12 bits. Vamos a suponer que el tamaño de página, el tamaño de las páginas o el tamaño de los frames, siempre es una potencia de 2. ¿Sí? Vamos a tomar como que el tamaño de página es 1024. O sea que con 10 bits yo puedo referenciar a cualquier desplazamiento de una página de 1024 bytes. ¿Sí? Desplazamiento 0 hasta el desplazamiento 1023. ¿Sí? Porque el primero es el byte 0, ¿no? Entonces, si yo tengo una dirección acá, 1, 0, 1, ¿qué más? Sí, 12 bits, ¿no? Y acá tengo una combinación de unos y ceros y 1. Vamos a poner que sea más ceros, que sea así, la dirección. 1, 0 y todos ceros y un 1. En total 12.
Yo dije que con 10 bits me sirve para direccionar 1024 bytes. Y supongamos que el tamaño de la página tiene un K, o sea, 1024 bytes. Si yo hago así, separo 10 bits y dejo 2 de este lado, esta dirección lógica, ¿sí? Al tomar estos 10 bits, esto me está indicando el desplazamiento dentro de una página. Y esto me estaría indicando el número de página. Y esto, el desplazamiento. Al quitarle un bit, a cualquier número binario, al quitarle el bit menos significativo, lo estoy dividiendo por 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Yo tengo el 1, 1 en binario. Ese sería en decimal el número 3. Si le quito esto lo hago desaparecer, me queda un 1. Esto es como dividir 3 dividido 2. El cociente me dio 1. ¿Sí? Entonces, al quitarle 10 bits, o sea que lo estoy dividiendo por 2 a la 1, ¿no? Porque le quité un bit. Al quitarle 10 bits, lo estoy dividiendo por 2 a la 10. Lo estoy dividiendo por 1024. ¿Sí? Al dividirlo por 1024, quitarle estos 10 bits, me queda este número, 1, 0. Y este es el número 2 en decimal. O sea, la página a la cual se refiere esta dirección lógica, 1, 0, todos ceros y finalmente un 1, es la página 2. Y el desplazamiento es lo que queda acá. Esto eran 10 bits, ¿no? Y el desplazamiento es solamente 1, en este caso, porque todo el demás está en 0. O sea, esta dirección hace referencia a la página 2 y dentro de la página 2 desplazamiento 1. Con este número de página se accede a la tabla de distribución de páginas y se obtiene el número de frame. Si el número de frame es 4, supongamos, la dirección física me quedaría 4. Vamos a escribirlo mejor dicho, vamos a poner la página 2 está en el frame 3. Entonces, el frame 3 sería 1, 1. Y el desplazamiento me queda igual, todos ceros y finalmente un 1. En donde esta traducción de 1, 0 a 1, 1 se hizo porque estábamos en la página 2 y pasamos y la página 2 está almacenada en el frame 3. Este sería el número de frame. ¿Se comprende la idea? Sí, profe, queda claro. Sí, si yo tengo un número cualquiera, no sé, 1, 1, 0, 1. Vamos a hacerlo más simple. Este número. ¿Qué número es esto en decimal? Sería 5, ¿no? 2, 4, 5. Exacto. En base 2 es eso, 0, 1, 0, 1. Y en base 10 sería 5. Si yo le quito 2 bits, perdón, ¿qué pasó? Como son 2 bits lo que le quito, lo estoy dividiendo por 2 al cuadrado. ¿Sí? O sea, lo estoy dividiendo por 4. ¿Sí? Al quitarle estos 2 bits. Por lo tanto, la división, lo que me dio como resultado, es este número, el número 1, en binario. Si tengo un 5, lo voy a hacer en decimal a la operación, y lo divido por 4, el cociente me da 1. ¿Sí? Que es este mismo 1. O sea, quitarle los bits menos significativos es dividir el número por 2. Si le saco un bit, lo divido por 2. Si le saco 2 bits, lo divido por 2 al cuadrado. Si le saco 3 bits, lo divido por 2 al cubo y así siguiendo. Si le saco 10 bits, lo divido por 2 por 1024. Entonces, los tamaños de página dependen del procesador y de su unidad de manejo de memoria. Habitualmente, históricamente, los tamaños de página en la gran mayoría de los procesadores era de 1K. Hasta que en algún momento aparecieron procesadores con una unidad de manejo de memoria un poco más inteligente, más versátil, que al momento de arrancar le permitían al sistema operativo establecer el tamaño de página en 2 valores posibles, ¿sí? A veces eran 2K o 4K, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el sistema operativo decía, vamos a trabajar con páginas de 2K y a partir de ahí todo 2K. Hay procesadores, hay un procesador que se llama MIPS, que es un procesador que soporta tamaños de página, no sé, como 8 tamaños de página distintos o más, y algunos tamaños de página no están en el orden de los K, sino que están en el orden de los megas. ¿Sí? Hay distintos approaches, distintos enfoques como para manejar el tema de paginación. Un procesador Intel, los que habitualmente usamos hoy en los servidores, soporta 2 tamaños de página. Es decir, me equivoco, 1 y 2K. Y el sistema operativo al arrancar elige qué tamaño de página va a utilizar. No me acuerdo si es 1, 2K o 2 y 4K. O sea que eso no hay una regla fija que el tamaño de página tiene que ser lo mismo. Ahora, cuando tengo un programa, como dijimos, que va a usar 3 páginas, pero que en realidad tiene todo el código y espacio de datos por acá y llega hasta acá, está usando una página por la mitad. Por lo tanto, esto cuando se carga memoria en algún frame, si este frame es el que contiene a esa página, este frame va a estar usado por la mitad. Entonces acá vamos a tener fragmentación interna, en el sentido de que tengo una página asignada, pero no totalmente utilizada. ¿Qué tan grave puede ser esta fragmentación interna? ¿Cuál es el peor caso? ¿O cuál sería, mejor dicho, el mejor caso? Que esta fragmentación interna está dada por la cantidad de
de bytes que sobran, que no están siendo utilizados, que son los que están acá, en esta parte, sí, lo mejor sería el tamaño, sería 0, ¿sí? Porque si es que este programa ocupara todo el espacio de la página, o sea, se ocuparía todo el espacio del frame. La fragmentación interna sería 0. Sería como el mejor caso, no tengo ningún tipo de desperdicio. ¿Cuál sería el peor caso? El peor caso sería de que esta página solamente esté ocupada su primer bytes, ¿sí? Y el resto me quede todo libre. O sea, el peor caso es que queden 1023 lugares libres. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sobre un byte, de que sobre 1, 2, 3, 4 y así siguiendo? Entonces, son todos, tienen el mismo valor de probabilidad. O sea que básicamente, en promedio, lo que vamos a estar desperdiciando es la mitad del tamaño de página. Tamaño de página, ¿sí? Dividido 2. O sea que en promedio es de esperar que se desperdicien 512 bytes en una página, con un frame que tiene 1024 bytes. Si el frame tuviera 2K, bueno, la fragmentación interna sería, en promedio, 1K. ¿Está bien? En promedio, lo que se podría desperdiciar es más o menos la mitad. O sea, también en paginación hay fragmentación interna. No hay fragmentación externa, ¿sí? Porque el espacio que, digamos, fuera de lo asignado, si está todo dividido en tamaños de 1K o de 2K o el tamaño de página, y eso se pueden asignar indistintamente a los distintos procesos. Y no es necesario implementar reubicación, porque no hay un requerimiento de contigüidad de memoria. ¿Está? Bueno, eso es lo que tratamos de ver la clase pasada, ¿sí? Como conceptos más importantes de administración de memoria. A ver, entonces, una cosa que sí sucede, dijimos, a ver, la CPU genera una dirección de memoria que dijimos que trata de ser una dirección de memoria lógica. El ejemplo que dimos es a ir a buscar una siguiente instrucción, pero una vez que busca la instrucción, después va a buscar los operandos. O sea, las referencias a direcciones lógicas son para varias cosas. Siempre tiene que participar la MMU para hacer el proceso de traducción, pero la MMU para hacer la traducción, según lo que explicamos hasta acá, tiene que acceder a memoria, específicamente a la tabla de distribución de páginas, para de ahí obtener, a partir del número de página, el número de frame. Y una vez que tiene el número de frame, recompone obtiene la dirección física y accede a esa dirección física. Acá dice física. Accede a esa dirección física. Por lo tanto, la CPU, para poder acceder a la dirección física, realmente primero hizo un acceso a la tabla de distribución de páginas y después hizo otro acceso a la dirección física, ¿sí? Cuando antes solamente hacía un acceso a la dirección física. Por lo tanto, el tiempo de acceso a memoria se multiplicó por 2, porque ahora por cada referencia a memoria, que es una dirección lógica, hay que hacer la traducción y después hay que acceder a la dirección física. La performance de un equipo trabajando con paginación, digamos que se fue al diablo, ¿no? Se cayó a la mitad en lo que tiene que ver con acceso a memoria. Para solucionar eso, lo que se le agregó fue otro componente adicional a la MMU, a la unidad de manejo de memoria, que es un caché básicamente de la tabla de páginas. Ese caché se lo suele llamar TLB. Y ese TLB es una memoria, pero es una memoria muy especializada, distinta a la memoria que nosotros habitualmente trabajamos, que a la memoria con la cual trabajamos nosotros la vemos como si fuera un gran vector de direcciones. Así que en cada posición puedo poner un byte en ese vector. La TLB, este caché, es una memoria que funciona de otra manera, se llama memoria asociativa, y básicamente lo que tiene es número de página y acá al lado el número de frame. Número de página y número de frame, ¿sí? Y así siguiendo. Número de página, no tienen por qué. Esta tabla, este caché se va llenando a medida que se hacen referencias a las páginas. Número de página, número de frame. Número de página, número de frame. ¿Ok? Entonces la CPU, antes de ir a la tabla de distribución de páginas que está en memoria, se fija en esta memoria asociativa. Por ejemplo, si está queriendo hacer una referencia, si quiere acceder a la página 7 para saber en qué lugar se encuentra, tiene que buscar en esta tabla si está el 7 como número de página. Dijimos que si esto fuera una memoria convencional, tendría que recorrer esta columna, esta de acá, hasta encontrar el 7, y de acá sacar el número 21 que le dice cuál es el número de frame donde se encuentra la página 7. Pero como es una memoria asociativa, la memoria asociativa funciona distinto. Recibe como input el dato que se busca e inmediatamente retorna el dato que se encuentra asociado a ese dato que se busca, en un solo paso, ¿sí? Y hace la búsqueda en todas las posiciones, en todas estas posiciones, al mismo tiempo, ¿sí? Es un tipo de tecnología de memoria distinta. Entonces, esta traducción se hace de manera instantánea, ¿sí? Esta TLB, esta memoria asociativa, vive dentro de la MMU, que es un componente interno, digamos, dentro de la misma CPU.
¿Ok? O sea que tiene la velocidad de los registros internos del procesador, funciona muy rápido esta traducción, ¿sí? Si no lo encuentra acá, va a tener que acceder a la tabla de distribución de páginas que sí está en memoria, ¿está bien? Si lo encuentra acá, ya está, ya resolvió, ya encontró el número de frame asociado a esa página, ya puede componer la dirección física y solamente va a acceder a la dirección física. Pero si no lo encuentra acá, va a tener que acceder a la tabla de distribución de páginas, ¿sí? Y después acceder a la dirección física. Entonces, cuando lo encuentra, cuando algo se busca en un caché y se encuentra, se dice que uno tuvo éxito. Cuando uno busca algo en un buffer, en un caché, ¿sí? Se dice que tuvo un hit. Y si no lo encuentra, se dice que tuvo un miss. ¿Sí? Éxito o fracaso. Si lo encontró o no lo encontró. Lo importante de un caché es que la gran, o de esta TLB, lo importante de estas memorias que sirven para acelerar el proceso, es que cada vez que se busque algo se encuentre. O que la gran mayoría de las veces se encuentre. En un porcentaje bastante alto, ¿sí? Generalmente un 99 punto algo más. Y que el fracaso sea muy bajo, 0, bla, bla, bla. En total tiene que dar 100%, ¿no? O sea que la gran mayoría de las veces que se busca algo se encuentre. Esa sería la gracia de tener un espacio de memoria de alta velocidad, cara, por supuesto, destinado a este tipo de búsqueda. Entonces, una cosa que vimos la clase pasada es lo que se llama el tiempo de acceso efectivo, que se refiere al tiempo de acceso efectivo a memoria cuando se trabaja con paginación. Entonces dice, el tiempo de acceso efectivo está dado por dos casos posibles, hay dos casos posibles. Que yo tenga éxito cuando busco en la TLB o que tenga un fracaso cuando busco en la TLB. Cuando busco en la TLB y tengo éxito, el tiempo de acceso es, supongamos, de 20, ¿sí? Perdón, el tiempo de acceso a memoria, vamos a suponer, es de 20 nanosegundos. Entonces, si yo busco en la TLB y no lo encuentro, si tenemos un fracaso, tengo 20 nanosegundos para hacer la traducción del número de página a frame, y después tengo otros 20 nanosegundos para hacer el acceso a memoria, ¿sí? Este sería el peor caso. El mejor caso sería que yo busque algo y lo encuentre en la TLB, y ese tiempo lo consideramos despreciable, ¿sí? Habitualmente se le suele llamar como epsilon, pero podemos considerar que no existe directamente, ¿sí? Es muy chiquito, es nada. Y eso, como lo resuelve al toque, inmediatamente, lo que tiene que hacer después es hacer la dirección de memoria física. Eso tarda 20 nanosegundos, ¿ok? Entonces, a veces se da esto que está arriba y a veces se da esto que está abajo. ¿Cuántas veces o en qué porcentaje de las veces se da lo que está arriba? Cada vez que tengo un miss, ¿sí? Si a la tasa de éxito, a este valor, lo llamamos alfa, ¿sí? Que sería un número entre 0 y 1, lo que tendríamos es que el alfa por ciento de las veces tardo 20 nanosegundos y el 1 menos alfa por ciento de las veces tardo 40 nanosegundos. Y lo que deberíamos tener es un promedio entre estos dos valores. ¿Se entiende? Entre el peor caso, 20 más 20, y el mejor caso, solo 20. Si la tasa de éxito, vamos a suponer que es del 100%, o sea, es 1, este término se anula y el tiempo de acceso va a ser igual a 1 por 20 nanosegundos. O sea, estamos en la misma situación que antes. Si la tasa de éxito es muy cercana a 1, 100%, digamos, entonces el incremento que me genera el doble acceso es también insignificante porque la cantidad de veces que se da es muy, muy chica. O sea que el TLB, esta memoria asociativa, hace nuevamente al esquema de administración de memoria paginado como una versión competitiva para arbitrar memoria, ¿no? O sea, es rápida, deja de ser lenta y volvemos a lo mismo. La administración de memoria elimina el requerimiento de que la memoria sea contigua, pero no elimina el que sea completa. O sea, si yo tengo un programa que es más grande que la memoria que tengo disponible, en la administración de memoria simple, ¿recuerdan? Sistema operativo acá y el resto vacío. Si no entra acá, mi programa no entra. No va a ejecutar nunca, porque no hay suficiente memoria. Lo único que puedo hacer es ir y comprar más memoria y solucionar mi problema así. Es la única forma con la administración de memoria simple. Con la particionada, con el sistema operativo acá y la particionada, mi programa no puede ser más grande que el tamaño de la partición más grande. Si no entra en la partición más grande, no va a poder ejecutar porque tengo un requerimiento de que se cargue en forma completa. Esto se da para la particionada con particiones fijas como con particiones variables. Y en paginación, en donde la memoria se divide en frames, lo vamos a dibujar así, porque se divide en frames, espacios mucho más chicos, si no me entra con todos los frames que tengo, tampoco va a poder ejecutar porque tengo un requerimiento de que el programa se cargue en forma completa, ¿ok? Así que
Existe una técnica que recibe el nombre de memoria virtual que elimina este requerimiento de que un programa se cargue en forma completa. Bueno, vamos a seguir. Antes de ir a las PPT vamos a hacer algunos dibujos más para aclarar algunas cosas. Vamos a hablar entonces de memoria virtual y como parte de esto vamos a comenzar con algo que se llama overlay, ¿sí? Que es una técnica, si se quiere, básica, primitiva, inicial de memoria virtual, ¿no? La idea de memoria virtual, lo que es virtual es algo que en apariencia es real, pero en realidad no lo es, ¿no? Eso sería sería como la definición de virtual. Entonces, cuando hablamos de administración de memoria virtual, que el sistema operativo maneja memoria virtual, lo que nos estamos refiriendo es que de alguna manera nos crea la ilusión de que existe más memoria de la que realmente existe. Y la forma de implementarlo es considerando al disco o una parte del disco como una extensión de la memoria real, ¿sí? Esa sería un poco la idea de memoria virtual. Vamos a hablar primero de la técnica de overlay, que apareció antes de que se generalice el concepto de memoria virtual. Y básicamente apareció con la administración de memoria particionada, tanto fija como variable. Hoy podemos centrarnos en la administración de memoria con particiones variables, que fue posterior a la implementación de las particiones fijas, en donde también se utilizó, pero por ahí queda mejor la explicación con la administración de memoria con particiones variables. Entonces, sería algo así, ¿no? Habíamos dicho, tengo la memoria, tengo mi sistema operativo, y a medida que se van cargando los procesos, se le va asignando memoria. Supongamos que tengo estos procesos cargados en memoria. El proceso 1, el proceso 2 parece que estuvo y ya murió, y el proceso 3, y después el espacio en memoria libre. Se fueron cargando a medida que se necesitaba. Yo había dicho hoy que la administración de memoria con particiones variables es un esquema de administración de memoria que viene a solucionar, que aparece justamente con la multiprogramación, pero para procesos interactivos, ¿sí? O sea, cuando aparece el round robin como esquema de administración de CPU en entornos interactivos, en donde el proceso tiene que estar avanzando de forma permanente, o sea, cada X cantidad de milisegundos tiene que volver a tomar el control para crearle al usuario interactivo la ilusión de que su programa está corriendo, y más, está corriendo solo, un poco lento, pero está corriendo solo, si es que hay muchos más procesos. Aparece la técnica esta de administración del procesador round robin, ¿no? Dándole un quantum de tiempo a cada uno. Y por otro lado, a medida que los usuarios empiezan a tirar procesos, esos procesos se van agregando y se van sumando memoria. Cuando más procesos tenemos cargados en memoria, aumenta el nivel de multiprogramación, decíamos, y por lo tanto, el tiempo que va a tener cada proceso para ejecutar es de un quantum, pero el siguiente quantum le va a tocar después de que le toca a todos los demás. O sea, si hay muchos procesos, el proceso va a recibir su quantum cada mayor cantidad de tiempo, ¿no? Porque hay muchos procesos en el medio también utilizando el procesador. Bien, ahora, si los usuarios son interactivos, no estaría bueno decirle a un usuario que lanza un nuevo proceso, ¿sí? Imagínense, está frente a una terminal, dice quiero correr este proceso, y que el proceso le diga no hay más memoria. ¿Sí? Espere, intente más tarde, no hay más memoria. Porque quizás se cargaron todos los procesos, toda la memoria está ocupada por procesos. Así, por ejemplo. Quiero cargar un proceso 5, un usuario interactivo, y se le dice no, pruebe más tarde. ¿Qué es probar más tarde? ¿Es 2 segundos más tarde o 2 horas más tarde? ¿Sí? Además, ¿quién garantiza que dentro de 2 segundos o dentro de 2 horas haya suficiente memoria? Sería bastante frustrante para un usuario interactivo estar recibiendo ese tipo de mensajes. Ahora, cuando estamos trabajando en computación interactiva, o sea, tenemos un usuario sentado frente a un teclado y una terminal, teclado y monitor, la mayor parte de las operaciones de entrada-salida se hacen contra el teclado y monitor. Cuando el programa se queda esperando que uno ingrese algo por teclado, el proceso que estaba en ejecución quiere leer el teclado, pasa a un estado de espera por fin de entrada-salida. Y esa entrada-salida no es tan rápida como la entrada-salida de un disco. De hecho, es terriblemente lenta si lo comparamos con un disco de estado sólido o un disco cualquiera. Porque acá necesitamos que un usuario tipee algo de Enter para que ese programa pueda continuar ejecutando. O sea, termine su operación de entrada-salida, salga del estado de waiting para pasar nuevamente al estado de ready. Entonces, si estamos hablando de computación interactiva, tenemos muchos procesos cargados de memoria, o sea que tenemos muchos usuarios conectados con muchos procesos, pero resulta que la gran mayoría de esos procesos no están en el estado de ready, sino que se encuentran en el estado de waiting. No están listos para ejecutar.
De hecho, el scheduler no tiene tanto problema para seleccionar el siguiente proceso a ejecutar porque hay pocos procesos para ejecutar. Porque no hay, la cola de ready está casi vacía y la cola de waiting, ¿sí? El estado de waiting, está súper poblado de procesos que están esperando que termine una operación de entrada-salida del teclado de cada uno de los usuarios. Que algunos se creerá muy rápido, pero comparado con un disco, él es terriblemente lento. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo la memoria totalmente ocupada, quiero ejecutar un nuevo proceso, y al nuevo usuario que quiere ejecutar el nuevo proceso le estoy diciendo, no puede ejecutar porque la memoria está libre. Sí, pero no hay memoria libre disponible. Y no hay memoria disponible, pero los procesos que están usando esa memoria no están listos para ejecutar. Están en estado de waiting. Entonces, una de las decisiones que puede tomar el sistema operativo en ese caso es decir, bueno, vamos a recorrer lo que sería la tabla de procesos, analizar todos los procesos que están en estado de waiting y decir, por ejemplo, el proceso 2 y el 3 están en estado de waiting. Están esperando que comience una operación de entrada-salida por teclado que no comienza, ¿sí? Y o sea que están usando memoria sin poder utilizar el procesador. Así que lo que podemos hacer, dice, para permitir que el proceso 5, en este caso, ¿no?, ejecute, es utilizar un disco como extensión de la memoria y correr o sacar al proceso a ese espacio de disco. Ese espacio de disco se suele llamar swap o área de swap. Voy a cambiar este nombre. El proceso 2 entonces lo copia a esa área de swap, ¿sí?, liberando este espacio. Y por supuesto, el proceso 2 no puede ejecutar. De hecho, está en estado de waiting, así que no podría ejecutar nunca. Ahora, ni siquiera tiene memoria, por lo tanto, tampoco puede ser seleccionado. Sigue en estado de waiting. ¿Okay? Y acá podemos cargar al proceso 5, que usará una parte de memoria y el resto quedará disponible. Si viene un proceso 6 y no entra en ese hueco que está debajo del 5, se podrá sacar otro proceso. Por ejemplo, el proceso 4 también, y se cargará en esta área de swap. Esta área de swap, por supuesto, es dimensionada, se le da un tamaño, ¿sí?, que podría ser, no sé, el 50% de la memoria, el doble de la memoria, o 4 veces la memoria real, la memoria RAM, ¿sí? Y los procesos que están dormidos, esperando que termine la entrada o salida, son movidos a ese espacio. Y acá podemos cargar el proceso 6. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En cuanto al swap, el tamaño, ¿hay algún cálculo para establecerlo o depende de los servicios que va a dar esa máquina? Totalmente, sí. O sea, a ver, esto tiene que ver con cómo es el proceso para que vos selecciones qué máquina comprar, con qué procesador, con qué memoria, qué sé yo, ¿no? En general hay una especie de análisis de qué capacidad de procesamiento vos necesitas en base a los procesos a los programas que vas a poner en ejecución, al uso que le vas a dar a ese equipo, si es un servidor, qué tipo de servicios va a brindar, y a cuánta gente, por ejemplo, o con qué nivel de requerimiento de performance se le va a pedir a ese recurso. Entonces, si vas a comprar un enlatado como SAP, si vas a comprar una base de datos como Oracle, ¿sí?, si tenés X cantidad de usuarios, 50, 100, 1000 o lo que sea, para una determinada aplicación, siempre, para aplicaciones serias, digamos, ya está hecho una especie de capacity planning, una planificación de capacidades, que te determina qué tipo de equipo tenés que comprar. Dice un equipo con 4 procesadores, tantos gigas de RAM y qué sé yo. Con respecto al área de swap, por ejemplo, software de base de datos, que te dice si el área de swap debería tener, en el caso de Oracle te dice claramente, si tenés un equipo que tiene 4 gigas de RAM, mejor dicho, menos de 4 gigas de RAM, al área de swap ponele 4 gigas de RAM. Si tiene 4 gigas de RAM, ponele 4. Y si tiene más de 4 gigas de RAM, le pones la cantidad, una cantidad equivalente de swap fuera en el área de swap, ¿sí? O sea, hay una recomendación por parte de quien fabrica el software, ¿sí? Perfecto, o sea, va a depender del servicio que va a dar ese servidor particular. Sí, totalmente. Esa sería la mejor opción. Vos podés decir, bueno, le compramos 32 gigas y ya está. Sí. Pero estarías como malgastando, si se quiere, o por igual gastando. Perdón, y con respecto a virtualizar, porque hoy por hoy un servidor físico casi nada hay corriendo en un servidor físico o muy poco, ¿no? Sí, la tendencia es a virtualizar todo, claro. Exacto, y entonces también es la misma lógica. Sí, porque en principio la virtualización, al final de cuentas, te creas en una máquina virtual el equivalente a un equipo físico. Sí, claramente. Después hay distintos tipos de, ¿cómo se diría?, de asignación de procesador en la virtualización. Si hablamos de procesador, vos por ejemplo tenés una máquina con 4 procesadores y podrías crearte 20 máquinas virtuales, cada una con 2 procesadores. O sea, desde el punto de vista virtual vos tendrías, dije 10 máquinas, 10 por 2, por ejemplo, con 10 máquinas con 2 procesadores serían como 20, pero físicamente tenés 4, ¿ok? Claro, no va a andar nada ahí. No, puede llegar a andar si los requerimientos no son muy altos,
Pero bueno, ten presente de que estás como sobreasignando CPUs virtuales con respecto a las CPU físicas. Hay otros esquemas de virtualización que están más, que lo que te hacen es una división del hardware, ¿sí? Entonces vos decís, yo tengo 8 procesadores, 2 le doy a esta, 2 le doy a esta máquina, 4 le doy a la otra, y me sobran 2 más, digamos, para darle uno y una a 2 máquinas más, ¿ok? No puedo superar la cantidad de procesadores físicos, porque la asignación es de a procesador físico. En la otra vos tenés un pool de 8 y se la distribuís a los 20 virtuales, digamos, ¿no? Se hace una asignación como dinámica, se mapea esos 20 procesadores lógicos en 4 procesadores físicos. Pero la gran mayoría de las veces alcanza, porque tenemos pocas aplicaciones en el fondo que consumen tanto procesador todo el tiempo, ¿sí? Y en promedio más o menos alcanza. Pero lo que sucede, porque estos dos esquemas de asignar muchos más procesadores virtuales que procesadores físicos, o tener una relación 1 a 1 entre los procesadores virtuales y físicos. Eso depende de qué software vas a correr en la máquina que virtualizas. Porque quienes te licencian software te dicen, este software se licencia no por la cantidad de procesadores lógicos, sino por la cantidad de procesadores físicos. Claro, yo trabajo con Citrix, así que una idea tengo de eso. Ok. Sí. Los de Microsoft hacían eso en particular. Claro, Oracle también te hace eso, te dice, vas a correr una máquina virtual con Oracle, bueno, perfecto. ¿Cuánto tiene el procesador físico? No, pero yo diría que era una máquina virtual con 2 procesadores, pero ¿cuánto tiene tu entorno físico? Claro, ¿Tiene 32? Listo, 32 por el valor de licencia y se acabó. Como el SQL también, ¿no? Sí, no estoy tan metido en el tema de licenciamiento. Me parece que el SQL también venía por ahí. Muchas veces, entonces, este tipo de, ¿cómo se dice?, de dimensionamiento te lo da cómo vas a virtualizar, ¿no? Y qué es lo que virtualizas. Bueno, entonces estábamos con el tema del swapping, en donde tenemos una operación donde se saca el proceso que está en memoria y se lo copia a disco. Y eso se lo llama swap out. Porque swap significa intercambio, entonces se intercambia hacia afuera, digamos, se saca hacia disco. Y cuando, no sé, el proceso 2 estaba esperando una entrada-salida, la operación de entrada-salida termina, entonces el sistema operativo dice, este proceso que estaba en waiting pasa a ready, en algún momento va a ejecutar, al momento de pasarlo a ready dice, lo tengo que volver a cargar. Vamos a suponer que el proceso 2 tiene suerte, y cuando vuelve ya el proceso 3 no está. Entonces entra en ese espacio de memoria y todos somos felices. ¿Ok? Si no hubiera suficiente espacio, va a haber que sacar otro proceso. Y se produce un intercambio que puede ser medio permanente. Para meter algo tengo que sacar otra cosa. Si tengo demasiado intercambio, por supuesto que se va a enlentecer el proceso, ¿no? Si tengo muchos swap out y constantemente tengo también muchos swap in, ¿sí?, mi sistema va a poder correr más procesos que lo habitual, más procesos que lo que permite la memoria física, pero va a ser más lento. Y llega un punto en donde puede llegar a ser inmanejable si aumento el nivel de multiprogramación demasiado. Esto es swapping. Y lo estamos aplicando con particiones variables. Ahora, si yo tengo particiones fijas, partición 1, 2 y 3, y cargo el proceso 1 acá, el 2 acá y el 3 acá, y se necesita ejecutar un proceso 4, y el proceso 1 no está haciendo nada, se puede sacar al proceso 1, copiarlo a disco, ¿sí?, acá, y cargar el proceso 4. Y que entre el proceso 1 y 4 estén intercambiándose. Eso también podría suceder, y que el swapping se dé a particiones. La otra cosa que sucede es en un solo programa, el overlay, en donde el overlay significa, tengo un programa que tiene una parte de, digamos, la parte principal de mi programa. Después tiene las funciones y procedimientos, no sé, vamos a llamarlo rutinas, la rutina 1, la rutina 2, la rutina 3, todo forma parte de mi ejecutable. Pero había sido que cuando yo arranco este programa, por las características que tiene, ejecuta, no sé, si selecciona la opción 1, ejecuta la rutina 1 y la rutina 2, porque la funcionalidad seleccionada por mí está cubierta por esas rutinas. ¿Sí? La gran mayoría de las veces uso eso. Y a veces selecciono otra opción y eso hace que se use la rutina 3. ¿Ok? O sea que yo puedo decir, mira, el programa principal debería estar cargado de memoria siempre, porque lo necesito. Pero a veces usa la rutina 1 más la rutina 2. Y otras veces usa la rutina 3. Cuando usa la rutina 3 no usa la rutina 1 y 2. Y cuando usa 1 y 2 no usa la 3. Entonces la pregunta es, ¿para qué voy a tener todo cargado en memoria? Entonces, lo que se hacía, esto incluso hasta se hacía en DOS, había compiladores que generaban código que funcionaban de esa forma. Si este programa se va a cargar en una partición, en un espacio de memoria, bueno, se carga el proceso 1, el programa principal. Este sería el proceso 1 y se carga el programa principal en la partición. Y a continuación se cargaría la rutina 2, 1 y 2, ¿sí? Todo esto, así. Si por algún motivo se selecciona la rutina 3, entonces se saca de memoria esto y se reemplaza por la rutina 3. Si se necesita de nuevo R1 y R2,
se carga R1 y R2 y ocupando siempre el mismo espacio. La idea es que el requerimiento de memoria no sea la sumatoria de todas las rutinas, sino sea el programa principal más un grupo de overlay más o otro grupo de overlay. Y de estos dos grupos se le asigna el espacio de memoria mayor del grupo. ¿Sí? Si este grupo es el más grande, bueno, el tamaño total del programa va a ser el programa principal más este grupito que ocupa más espacio. ¿Sí? Pero la asignación de memoria es menor. Y en este caso, se está eliminando el requerimiento de carga completa. O sea, para que mi programa inicie, no necesita tener todo cargado en memoria. Esto también es una técnica de memoria virtual y se puede implementar. De hecho, en DOS, que era un sistema operativo súper simple, la PC, había compiladores que generaban, uno como desarrollador definía estos grupos de overlay y después solo el compilador generaba código para que suceda esto, para que se reemplace un conjunto de rutinas por otro en forma dinámica según el uso. Si constantemente estamos usando rutina 1 y 2 y después la 3 y la 3 y la rutina 1 y 2 y eso se hace permanente, también hay una degradación de performance porque el acceso a memoria se complica porque tengo mucho acceso a disco ahora también, ¿no? Y los tiempos no son equivalentes. El acceso a disco siempre es mucho peor. ¿Sí? Acá tengo también la ilusión de que tengo un espacio de memoria mayor, pero en realidad estoy ocupando un espacio de memoria menor. Y uso al disco como una extensión de la memoria real. ¿Ok? ¿Se entendieron? ¿Se entendieron estas dos técnicas, la de swap y la de overlay? Excelente. Bueno, ahora vamos a pasar, a ver si lo puedo hacer acá. Vamos a ver las PPT. Bueno, entonces vamos a avanzar con esto. Memoria virtual. Vamos a ir directamente por acá. Bueno, esto es lo que habíamos dicho, ¿no? El código necesita estar en memoria para ejecutar. Pero una cosa a tener en cuenta es que a veces tenemos mucho código. De hecho, cada vez escribimos más código porque hacemos programas más robustos, programas que uno manejan distintas opciones y distintas condiciones de error. Condiciones de error que casi nunca se dan, pero uno las programa como para decir, como para que el programa sea robusto, ¿no? Y si quiero escribir un archivo y resulta que el archivo no tiene acceso al disco por algún motivo y mi programa no cancela, digamos, ¿no? Maneja ese error, me da un mensaje acorde, me permite tomar otra medida. Bueno, todo eso hay que programarlo. Y eso forma parte del código de mi programa. Mi programa es más grande cuando quiere ser más robusto. Entonces, como ese error pocas veces sucede, de golpe tengo un programa que es muy grande, pero que tiene que estar cargado completamente en memoria, como habíamos dicho antes. Entonces tengo una parte de los programas que raramente son usados, por determinados errores, por rutinas poco usuales, o porque tengo estructuras de datos que son muy grandes, ¿sí? Y que por ahí no se usan todas la estructura de toda forma completa. Entonces la conclusión a la que llegamos es esta, ¿no? El programa completo, el código del programa completo, no necesariamente se necesita que esté al mismo tiempo cargado en memoria. Entonces la idea de memoria virtual es tratar de tener esta habilidad, la de ejecutar un programa cargado en memoria en forma parcial, no completa. ¿Sí? Con lo cual, ya el programa no está restringido, dice, por los límites de la memoria física. Si yo tengo una memoria física pequeña y tengo un programa muy grande, listo, cargaré la parte que entra, porque yo sé que no todo se necesita, y después veré cómo voy cargando el resto a medida que se requiera. Por otro lado, si cada programa puede ser, digamos, al cargárselo a memoria, como se carga en forma parcial, ocupa menos memoria, voy a poder tener más memoria para cargar más procesos, que eso quiere decir que voy a tener un incremento en la multiprogramación, mayor cantidad de procesos corriendo concurrentemente, y eso me puede llevar claramente a una mejor utilización de la CPU. Y por otro lado, si lo que yo cargo de mi programa es más chico de lo que necesito, no tengo por qué, voy a hacer menos operaciones de entrada-salida. O sea, al cargar mi programa, digo, no, voy a cargar la primera partecita nomás, y el resto lo cargaré después. Entonces, voy a cargar solo si se necesita el resto. Al cargar, digo, voy a cargar estos bloques en lugar de leer absolutamente todo el archivo y cargarlo en forma completa. O sea que la puesta en marcha del programa es más rápida. Bueno, ¿qué es la memoria virtual? Por un lado, dice, es la separación de memoria de usuario lógica de la memoria física. Solo la parte del programa que se necesita va a ser cargar memoria para ejecutarse. El espacio de dirección es lógico, que es el tamaño que ocupa el programa, digamos. Puede ser incluso más grande que el espacio de memoria físico. Permite que el espacio de direcciones pueda ser compartida con varios procesos. Bueno, después vamos a ver cómo se puede compartir memoria. La creación de procesos es mucho más rápida porque cuando creo un proceso no necesito asignarle toda la memoria que va a necesitar. Más programas pueden ejecutar en forma concurrente y menos operaciones de entrada-salida o menos operaciones de swap
para cargar los procesos, ¿no? Básicamente existen dos formas de implementar memoria virtual, ¿sí? Nosotros vamos a ver esta, paginación por demanda, ¿sí? O sea, va a ser un esquema, como vimos, de administración de memoria paginada, pero en lugar de cargar todas las páginas del programa, se van a cargar un conjunto de páginas. Y esta paginación se llama por demanda, ¿sí? Paginación por demanda por el hecho de que si en algún momento mi programa necesita una página que no está presente en memoria, la pedirá, el sistema operativo la irá a buscar y se la traerá, ¿sí? Y mi programa va a seguir ejecutando como si siempre hubiera tenido todas las páginas cargadas en memoria. Esa sería la idea. Hay un esquema de administración de memoria que nosotros no mencionamos, que se llama administración de memoria segmentada, que en lugar de dividirse un programa en páginas de igual tamaño, se divide en segmentos. Los segmentos vendrían a ser rutinas. Rutinas, procedimientos, uno organiza esos segmentos. Y algunos segmentos se pueden cargar y otros no. Si se necesitan otros segmentos que no fueron cargados inicialmente, también por demanda se los puede cargar, ¿no? Esos serían los dos esquemas de administración de memoria virtual que se mencionan en el libro. Nosotros nos vamos a concentrar en paginación por demanda. Bueno, y acá yo les voy a contar, que en general lo venía haciendo desde el principio del curso, una versión simplificada de la realidad, ¿no? Para no complicarnos tanto, por lo menos para entender conceptualmente cómo funciona. Entonces, esto también es una versión simplificada. Yo tengo, en paginación por demanda, tengo una memoria física, una memoria virtual, perdón. Entonces, mi memoria tiene un conjunto de páginas, ¿sí? Este sería como mi mapa de memoria, y estos bloques de memoria, estas páginas, están mapeadas en la memoria física. Y como vamos a usar un disco como un espacio, como una extensión de la memoria, genéricamente a ese disco se lo llama Backing Store, ¿sí? En el mundo Unix, por ejemplo, a este Backing Store se lo llama área de swap, ¿sí? En el mundo Microsoft, a ese Backing Store, y en el mundo Unix, Linux, habitualmente es una partición de un disco, o habitualmente es un disco separado del sistema operativo, que se destina a manejar, a actuar como extensión de la memoria RAM. Como decía, en Unix Linux se recibe el nombre de área de swap. En el caso de Microsoft, en lugar de ser un disco separado, es un gran archivo que se llama swapping, el swapping file, ¿sí? Y bueno, por supuesto, como decíamos antes, esto hay que dimensionarlo de alguna manera, hay que darle un determinado tamaño, y eso depende de la memoria física que uno tenga y de lo que va a correr en ese equipo, qué tipo de aplicaciones va a correr. Acá podemos decir, para simplificar, como decía al principio, de que cuando un programa va a ser cargado a memoria, lo primero que se hace es se carga en el Backing Store en forma completa, ¿sí? Y esa es una simplificación de la realidad, porque no es exactamente así. Entonces, digo, quiero correr el proceso 1, bueno, pum, se carga ese programa, se cargan todas sus páginas en el Backing Store. Ahí serían esos cuadraditos que dan en el Backing Store, serían como las páginas del proceso o los procesos que estamos ejecutando. Algunos de esos procesos, algunos de esas páginas que están en el Backing Store van a estar cargados en memoria, en la memoria física, en frames. Y otros no van a estar cargados en memoria. Se mezcla un poquito la terminología. Pero tengo en la memoria, voy a cargar un programa, el programa A y el programa B. Estos programas, en principio, estos procesos, pues ya están cargados en memoria, estos procesos estarían cargados en el Backing Store. Algunos, como decía, pueden ser que estén completamente cargados en memoria, que estén acá, y otros pueden ser que estén parcialmente cargados, ¿no? Acá usa el término swap out y swap in, pero el término swap out y swap in en algunos sistemas operativos se usa para paginación, pero el término correcto sería page in y page out, ¿sí? O sea, si se carga un programa de memoria, se puede cargar en forma parcial, se carga en forma completa en el Backing Store, se carga en forma parcial en la memoria, y si se necesita una página que no está presente en memoria, se necesita traer la memoria, se accede al Backing Store y se la carga desde ahí. Esa sería una operación que acá menciona como swap in, pero para nosotros en realidad es un page in. Porque swap in y swap out es el término que se utiliza cuando se saca todo un proceso y se lo vuelve a cargar en forma completa. Eso es swap in y swap out. Cuando se saca solo una página o un conjunto de páginas se llama page out, y cuando se carga un conjunto de páginas se llama page in. ¿Okay? Por eso queremos
Vamos a hacer nosotros en el curso esa diferencia. Bueno, al momento entonces de crear un proceso, hay que decidir, pongo los criterios, el sistema operativo decidirá qué páginas carga y cuáles no carga. A todas, en un principio, podemos decir que la carga en el backend store y algunas la carga en memoria. Y va a tener que construir, como antes, una tabla de distribución de páginas, ¿ok? Donde el subíndice de esa tabla de páginas identifica el número de página y lo que está dentro del vector es el número de frames en donde se encuentra alojada esa página. Ahora, no todas las páginas van a estar cargadas en memoria, porque habíamos dicho que solo algunas van a estar en memoria, ¿sí? Entonces, las que están en memoria van a tener algún flag, algún bit adicional en esta tabla, en la tabla de páginas, ¿sí? Como es un flag que diría si la página está presente o no en memoria, si se cargó o no es memoria, con un bit alcanza, la idea es ocupar la menor cantidad de recursos, ¿no? La menor cantidad de memoria en este caso para reflejar el estado de asignación. Entonces, parece ser que la página 1, que está en no sé qué frame, que no dice acá, está cargada en memoria. Por eso tiene ese bit en 1, que se representa como una B de válida. O sea, el número que figura en el frame es válido, porque en ese frame efectivamente está esa página. En cambio, esta otra página, que está por acá, que parece ser que el número que figura acá en frame debería ser el número donde está cargada, acá me está diciendo con esta I, que no es una referencia válida, que esa página no está cargada, que lo que figura acá, si es que hay algo distinto de 0000, es basura. No tiene que ser considerada como una dirección, como un número de frame. Entonces acá lo que tenemos es que algunas páginas están presentes y otras están ausentes. Como dice acá, la B significa que está en memoria, ¿sí? Residente en memoria. Y la I significa que no está cargado en memoria. Cuando tiene una I, estamos presuponiendo de que está solo en el backend store. ¿Sí? Acá tenemos el caso, fíjense, mi programa tiene 8 páginas, que se llaman A, B, C, D, E, F, G, H. Todas están cargadas en el backend store, pero solo 3 están cargadas en memoria. Después vamos a ver cómo selecciona el sistema operativo para que cargue y que no. Pero cuando construye la tabla de páginas, tiene que, más allá de construir indicando un número de frame para las que están cargadas, decir que las que no están cargadas no están presentes. Y saber cuáles están presentes y cuáles no. Bien. El proceso de traducción en paginación por demanda, que es el caso que estamos viendo, el proceso de traducción de dirección lógica y dirección física es exactamente igual que siempre. O sea, la CPU genera una dirección lógica, esa dirección lógica tiene que ser traducida a dirección física, y para eso se usa la tabla de páginas. Entonces se accede a la tabla de páginas, y se accede a la página 0, se dice, bueno, la página 0 está en el frame 4, y se accede al frame 4. Pero si queremos acceder a la página 1 no está presente en memoria, entonces no se puede hacer la traducción, ¿sí? Entonces el proceso de traducción se corta ahí. Esto es interesante porque habitualmente lo que nos enseñaron siempre fue que la CPU tiene un ciclo de ejecución de instrucciones. Búsqueda de instrucciones, búsqueda de operandos, ¿cómo se dice? Perdón, búsqueda de instrucciones, decodificación de la instrucción, búsqueda de operando, ejecución. Y después la ejecución pregunta, ¿hay instrucciones? Si le dice que sí, atiende la interrupción. Si le dice que no, va a la siguiente instrucción. Acá lo que sucede es que, por algún motivo, ya sea para buscar una instrucción o para buscar un operando, esa dirección lógica tiene que ser traducida a dirección física, se trata de acceder a la tabla de distribución de páginas, se quiere hacer la traducción, por ejemplo, de la página 1 para saber dónde está, y como el bit de válido e inválido, que dice en la página no está presente, en ese momento se genera una interrupción. Y a esa interrupción se llama falla de página, falta de página o page fault. Y esa interrupción se da en el medio de la ejecución de una instrucción. No se da después de la ejecución, sino se da en el medio, cuando se fue a buscar la instrucción o cuando se fue a buscar el operando, por ejemplo. Es un caso atípico que por ahí no nos cuentan cuando nos enseñan por primera vez cómo se hace el proceso de ejecución de instrucciones y de atención de interrupción. Como siempre, toda interrupción es manejada por el sistema operativo. Se genera la interrupción, se salta automáticamente una rutina de manejo de interrupción por el sistema operativo, el sistema operativo se da cuenta de que falta esa página, que fue una referencia válida, que el programa quiso acceder a una página que es válida, quiso acceder a la página 1, digamos, no quiso acceder a la página 27, que no existe, que sería un acceso ilegal a memoria. Acá quiso hacer un acceso legal a memoria, pero que no pudo completarlo porque lo que va a buscar en memoria no está presente.
Como no está presente, el sistema operativo toma la responsabilidad de hacer esa operación de entrada-salida. La página 1 sería la página B. Entonces, lo que tiene que hacer es iniciar un proceso de carga de la página B, ¿sí? Una operación de entrada-salida, que se lo dirá a algún componente del sistema operativo para que lea tal bloque y lo cargue en tal lugar de memoria. ¿A qué lugar de memoria lo va a cargar? Bueno, tiene que buscar en la memoria física un frame que se encuentre libre. Vamos a suponer que ese es el caso, que busca un frame libre y hay libres. Entonces dice, este frame libre deja de estar libre para estar ocupado, acá se va a cargar la página B, el sistema operativo lanza un proceso de carga de páginas, y ese proceso se encarga interno, ¿no?, del sistema operativo, se encarga de cargar la página en ese frame que fue seleccionado, y cuando termina de hacer esa carga, genera una interrupción, el sistema operativo toma control, y va y modifica la tabla de páginas, diciendo, che, tal página, la 1, que no estaba presente, ahora está presente. Y está en el frame 14. ¿Ok? Entonces, actualiza la tabla de páginas, ¿sí? Diciendo que la página 1, que es ese segmentito, ese bloquecito B, ya está cargado en memoria, está en el bloque 14, en el frame 14, y la I que tenía asociada ahora pasó a ser una B corta. En lugar de ser inválido, pasó a estar válido. Y se vuelve a ejecutar la misma instrucción que fue interrumpida. Esa instrucción que no pudo terminar, esa instrucción que se trató de hacer la traducción de dirección lógica a dirección física, pero que no pudo terminar y generar una interrupción, se vuelve a repetir. Y esta vez va a encontrar la página ya cargada en memoria. O sea, hay una serie de pasos que vamos a considerar acá, ¿no? Si existe una referencia a una página, la primera referencia de esa página va a generar una interrupción, digamos, a nivel del sistema operativo, ¿no? Si es la primera referencia de la página, si la página no está cargada, porque uno de los criterios que puedes elegir el sistema operativo es, sí, voy a crear el proceso, pero no le voy a asignar ninguna página. No lo cargué, no lo carga directamente. Entonces tiene toda una tabla de páginas con todas sus entradas inválidas. Cuando trata de hacer la primera referencia, dice, uy, no está. Ah, bueno, ahora la cargo. La cargo bajo demanda, porque en este momento se necesita, ¿sí? Pero el primer acceso ya genera una interrupción. La interrupción se llama, como dijimos, page fault, y toma control del sistema operativo. El sistema operativo dice, busca en la tabla de páginas para decidir, digamos, si es una referencia inválida, o sea, si está haciendo, como dije en el caso anterior, una referencia a la página 27, cuando en realidad mi tabla de páginas tiene solo 8 entradas, ¿sí? Entonces dice, flaco, estás haciendo un acceso ilegal a memoria, y los accesos ilegales de memoria se castigan. El sistema operativo lo que hace es cancela o aborta el proceso, ¿sí? El proceso muere, no tiene nada para hacer, digamos, porque se considera una referencia inválida. Sí, generalmente ahí lo que está tratando de hacer el proceso es acceder a un área de memoria que no le corresponde. La otra posibilidad es que simplemente sea una referencia válida, pero que no esté cargado en memoria. Si no está cargado en memoria, entonces el sistema operativo tiene que encontrar un frame libre, un lugar en donde cargarla. Y hacer el swap, en este caso sería un swap in de la página dentro del frame, vía una operación en disco esquedulada. Hay un proceso destinado a hacer se suele llamar pager, el proceso, que se encarga de traer y llevar páginas. Entonces le dice a ese proceso, che, tenés que hacerme esta operación de entrada-salida vos. ¿Sí? Es como parte del sistema operativo, pero el sistema operativo no del kernel, sino de un proceso del sistema operativo. Bueno, cuando lo carga, resetea la tabla de páginas, verificar que la página ahora está en memoria, setea ese bit válido, o sea, lo pone en 1. Y como dije antes, restartea la instrucción que causó el page fault. La instrucción vuelve a comenzar. Ahora con la página ya presente en memoria. Estos serían los pasos. Entonces, ¿dónde está el 1? Acá. Se hace una referencia, en la tabla de páginas no está presente, está inválido, se genera un trap, toma control del sistema operativo. El sistema operativo sabe que la página está en el backend store, lo busca el backend store y lo carga en un frame libre. Acá estamos simplificando la historia, estamos suponiendo que cada vez que busca un frame libre, hay un frame libre. ¿Sí? Esto se puede complicar aún más. Si el frame cuando se analiza la memoria física, dice, uy, no solo la página no estaba, sino que además no hay lugar en memoria. Pero en este caso, por ahora, hay lugar. Entonces, cuando se la carga, la página que faltaba a memoria, después se actualiza la tabla de páginas. Y como dice acá, se restartea la instrucción. Con lo cual se puede acceder a la memoria física. Algunos aspectos de la paginación por demanda. Dice, caso extremo, que el proceso arranque sin ninguna página en memoria. O sea, que el sistema funcione totalmente bajo demanda. Entonces, no se le carga ninguna página, dice el sistema operativo, establece o setea el puntero, el registro de próxima instrucción, a la primera instrucción del proceso, que no está en memoria, por lo tanto se genera un page fault. Y por cada otra página del proceso, cuando se va a hacer su primer acceso,
se genera también un page fault. Y eso llamamos paginación por demanda pura. Directamente, todo es por demanda. Todo. Toda página cargada en memoria se cargó debido a un page fault. La otra posibilidad es que un conjunto de páginas, dice como una instrucción, otro tema que podría pasar es que una instrucción podría acceder a múltiples páginas. A ver si hay un ejemplito acá. Es esto, sería. Una instrucción, imagínense una instrucción para mover datos. Una instrucción, hay procesadores que soportan instrucciones complejas, se llaman, ¿no? Entonces, son esos procesadores que se llaman procesadores de arquitectura CISC. ¿Sí? Tienen instrucciones que tienen muchas instrucciones y gran parte de esas instrucciones son complejas, o sea, son muy potentes las instrucciones. Por ejemplo, una instrucción sería copiar un string. Tengo un string ubicado en un lugar de memoria y lo quiero copiar a otro lugar de memoria. Eso sería con una instrucción que recibiría un puntero a donde comienza el string de origen, u otro puntero a donde comienza el string de destino, y un número que dice cuál es el tamaño del string de origen. Dice dirección de memoria A, dirección de memoria B y 255. Con lo cual quiere decir que hay que mover de la dirección de memoria A 255 bytes a la dirección de memoria B, B más 1, B más 2 y así siguiendo, ¿no? Bueno, supongamos que toda esa instrucción, ¿sí? La instrucción es larga. O sea, cuando la instrucción es compleja, no ocupa un byte, claramente, ni dos. Puede ocupar, supongamos, 4 bytes. La instrucción. Y por otro lado, tenemos el vector 1 y el vector 2 que queremos copiar. Entonces, imagínense que una instrucción está una partecita en una página y otra parte en otra página. Está justo ahí. 2 bytes le caen en una página y los siguientes 2 bytes le caen en la otra página. Supongamos que ninguna de estas páginas está presente. Entonces, se trata de acceder a la primera página a buscar la instrucción. No está presente, se crea un page fault. Se carga esa página como resultado del page fault. Se vuelve a buscar la instrucción, digamos, se vuelve a ejecutar la misma instrucción, se carga la instrucción, se encuentra la instrucción. Pero cuando va a buscar los operandos, resulta que los operandos están, la dirección de los operandos, ¿no? Está en la otra página, que no está presente. Por lo tanto, se genera otro page fault, ¿sí? O sea, para buscar la instrucción completa, ya se generaron 2 page fault. Primero la página donde comienza la instrucción, y el segundo page fault a la página donde termina la instrucción. O sea que ahora por tercera vez se está tratando de volver a ejecutar esa instrucción. Entonces se accede a la página 1, se encuentra la instrucción, después se buscan los operandos, se encuentran los operandos, la dirección de los operandos, y después se pasa a la fase de ejecución. Al tratar de ejecutar, voy a tratar de mover el primer byte o copiar el primer byte del vector A la primera posición del vector B. Pero al tratar de acceder al primer byte del vector A, puede ser que esa posición de memoria no esté cargada en memoria. Es más, podría darse el caso que el vector A, como es largo, una parte esté en una página y otra parte esté en otra página. De la misma manera que tenemos una instrucción partida entre una página y otra, se dice a caballo de 2 páginas. Acá tendríamos también un vector a caballo de 2 páginas. Una parte en una página y la parte inicial y la parte final en otra página. Pero eso podría pasar no solo para el vector de origen, sino también para el vector de destino. Una parte en una página y otra parte en otra página. Por lo tanto, al tratar de ejecutar esa instrucción, podríamos tener interrupción por buscar la página donde comienza, page fault por buscar la página donde comienza la instrucción, page fault por ver la página donde termina la instrucción, page fault por la página donde comienza el vector de origen, page fault por la página donde comienza el vector destino, page fault por la página donde termina el vector de origen y page fault por la página en donde termina el vector destino. ¿Sí? O sea que una misma instrucción me podría generar muchos page faults, múltiples page faults. Particularmente en esta arquitectura que yo estoy mencionando, una arquitectura CIS, donde tenemos instrucciones muy potentes que hacen muchísimas referencias a memoria en una sola instrucción, podríamos tener un caso así extremo de 6 page faults por una sola instrucción. ¿Sí? Bueno, por otro lado, para tener paginación por demanda, el hardware tiene que soportar paginación por demanda. ¿Sí? O sea, la MMU tiene que entender que la tabla de páginas tiene esta estructura, que no solo está el número de frame, sino que hay información adicional que dice que si la página está presente o no en ese frame. Por otro lado, necesitamos una memoria secundaria, que es lo que llamamos backing store, o acá está mencionado como dispositivo de swap con un espacio de swap. Y bueno, y el hardware tiene que soportar el rearranque o el restart de la instrucción.
¿sí? Esta capacidad de ser interrumpida la instrucción a mitad de su ejecución, ¿sí? Sin modificar el registro de próxima instrucción para que cuando vuelva a tomar control ejecute nuevamente la primera parte, desde el principio. Bueno, eso es lo que hablamos con restart. Cuando un page fault ocurre, el sistema operativo lo que tiene que hacer es, bueno, primero que tiene que averiguar si la referencia fue válida o inválida, si es una página válida a la cual se quiso hacer referencia y no está presente, tiene que ir a buscar básicamente la página que está en el Backing Store, en el almacenamiento secundario, y cargarlo a la memoria principal. Pero para eso, tiene que seleccionar un lugar de la memoria principal en donde hay un frame libre. Tiene que seleccionar un frame libre. Para lo cual, el sistema operativo tiene que tener alguna estructura de datos que le diga dónde están los frames libres. Podría ser una cosa así, una lista, que actúe, como dice acá, como un pool de frames que pueden satisfacer los requerimientos al momento de necesitar memoria. ¿Sí? Que tiene una cabecera, podría tener un puntero al final también, puede ser una lista simple, una lista doblemente encadenada, alguna estructura de datos eficiente para rápidamente elegir algún frame libre para cargar. ¿Sí? Si se requieren 3 frames libres para cargar inicialmente un programa 3 frames, se podrán seleccionar los 3, y si no, si se pide a uno, se sacará cada uno acá de acá, ¿no? Del principio. Bien, una cosita a tener en cuenta, lo voy a mencionar porque dice acá, es que los sistemas en general, bueno, existe una clasificación de seguridad de los sistemas, ¿está bien? Una clasificación desarrollada por el Departamento de Defensa norteamericano, que fue utilizada, que fue documentada, por supuesto, en un libro que se llama el Orange Book, el libro naranja, y que al clasificar a la seguridad de los sistemas, lo clasifica con una letra y un número, ¿sí? Y como, bueno, fue desarrollado y estandarizado en Estados Unidos, se usa también a nivel mundial, ¿no? Tal es así que cuando, por ejemplo, el gobierno americano lanza una licitación para comprar sistemas de computación, una de las cosas que escriben en la licitación, como condición, es que cumpla con un determinado nivel de seguridad. Y eso también fue, bueno, según el tipo de aplicación para la cual se va a utilizar ese sistema de computación, el nivel de seguridad puede aumentar o no. Pero el nivel básico utilizado en la industria informática en general, ¿sí? Sin estar hablando ahora de cosas como la NASA, el Pentágono y ese tipo de cosas, el nivel de seguridad estándar mínimo que se suele requerir es el nivel de seguridad que se llama C2. La letra C, el número 2. Hay niveles de seguridad A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 y así siguiendo. Hay algunos sistemas de computación muy conocidos que tenían nivel de seguridad D1, por ejemplo, o D2, que nunca pudieron participar en una licitación para el gobierno americano. Imagínense que cuando compran mucho. Es muy importante para las marcas poder vender ahí, pero si el sistema operativo no cumple con ese nivel de seguridad, directamente no pueden participar en la licitación. No pueden participar como oferentes, ¿no? Está Unix, Linux, y otros sistemas operativos cumplen con ese nivel de seguridad, e incluso con algunos adicionales pueden cumplir niveles de seguridad más avanzados. Windows también cumple con el nivel de seguridad. Windows, todo lo que sería Windows NT, Windows 2000, lo que es toda la nueva generación del año 90 y pico, ¿no? De sistema operativo Windows, cumple con el nivel de seguridad C2. Fue una de las decisiones de diseño, cuando decidieron dejar el viejo Windows para pasar a la nueva Windows New Technology, justamente para poder participar en ese mercado también, ¿no? Bueno, el nivel de seguridad C2, entre otras cosas, establece que, por ejemplo, que uno tiene que tener segregación de usuarios, tiene que conocer a los usuarios, tiene que saber quién hace cada cosa, quién pone en ejecución a determinados procesos, digamos. Por supuesto, maneja todo el tema de autenticación y autorización, cómo yo me identifico en el sistema, cómo el sistema después me da permiso para acceder a estos archivos y qué sé yo. Y lo que establece claramente es, si yo creo un archivo, yo usuario creo un archivo, yo soy el dueño de ese archivo. Y por lo tanto yo le puedo cambiar los permisos a ese archivo, ¿sí? Y yo digo quién puede verlo y quién no. Yo al ser dueño de ese archivo, ¿sí? Ahora, cuando yo pongo en ejecución un programa, el programa, digamos, se transforma en proceso y el proceso corre en nombre mío, en nombre de mi usuario. ¿También? Corre con los privilegios del usuario que lo puso en ejecución. A ese programa se le va a asignar procesador en algún momento, pero de entrada se le asigna memoria. Esa memoria después recibe a mi programa. O sea, mi programa se carga en el espacio de memoria que le asignó el sistema operativo. Ya sea esta contigua, particiones, páginas, como sea. ¿Sí? Es memoria
que tiene cosas cargadas ahí. Y eso cargado ahí no es más que el programa y sus datos, ¿no? Entonces, pues imagínense un programa que se le asigna memoria, se le asignan frames, se ejecuta durante un rato, llega a su fin, termina, el sistema desasigna los recursos. Desasignar los recursos es decir, che, la tabla de páginas que teníamos ya no sirve más porque el proceso murió. Y la memoria que estaba asignada, que antes decíamos que estaba ocupada, ahora hay que marcarla como que está libre, así que todos esos bloquecitos, todos esos frames, metelo en la lista de frames libres. ¿Ok? Supongamos ahora que viene un programa y ese programa le pide, bueno, al querer ejecutar, de alguna manera le pide al sistema operativo, dame tantos frames, y el sistema operativo le asigna esos frames. ¿Sí? El programa se carga, la parte de código, y hay una parte de datos, ¿sí? Las variables, la parte de variables, por ejemplo, que también forma parte de mi programa, puede ser que sean variables no inicializadas, un gran vector no inicializado. Por lo tanto, ese vector puesto en memoria está cargado en un frame, en una página, que antes tenía un programa, que lo usó, después lo liberó, pasó a la lista de frames libres, y cuando el programa arrancó se le asignó. Por lo tanto, ese vector tiene basura, si se quiere. Basura, pero basura que quedó del proceso que ejecutó anteriormente y usó ese frame. ¿Ok? Y esos pueden ser datos que pueden ser sensibles, en el sentido de que antes ahí, esa memoria la utilizó, no sé, el presidente de la organización, redactando un memo, o no sé, redactando un documento que es súper confidencial. Y resulta que ahora yo, al tener un programa que pone en ejecución y que tomó esos frames de casualidad, tengo como basura en mis vectores gran parte de ese memo. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí, el residuo que queda de otro programa anterior. Totalmente, exactamente. Lo que quedó de otro programa anterior. El sistema, un sistema que tenga nivel de seguridad C2 no puede permitir eso. ¿Sí? Se exige, el sistema de seguridad C2 exige que antes de asignarle la memoria utilizada por un proceso que ya murió a otro proceso que acaba de nacer, por ejemplo, sea puesta en cero. Todas sus bits en cero, todos sus bytes con valores cero. Se suele decir con la memoria cereada. Mal traducido, ¿no? Entonces, incluso ahí lo que sucede muchas veces es que, eso es notable, ¿no? Porque Windows, por ejemplo, hace esto. El programa termina y los frames quedan libres. Y no lo sería. Un programa requiere memoria y esa memoria se le va a entregar en frames que tienen que estar seriados. Entonces, los limpia en ese momento y se los entrega. Para evitar de que ese proceso de limpiado se haga inmediatamente antes del pedido, cuando baja un poquito la carga, ¿sí? Hay un proceso que corre solo, en el mundo Microsoft se le llama servicio, en el mundo Windows, Linux, perdón, en el mundo Windows, Linux, Unix, Linux se lo suele llamar demonio. Hay un proceso que corre de fondo sin manifestarse ante el resto, que lo que hace es, dice, todos estos frames estuvieron utilizados en algún momento y todavía no fueron limpiados, ¿sí? Así que él, a medida que tiene tiempo, los limpia de a uno, como anticipando el proceso de entrega de esos frames a un nuevo proceso. Entonces, el contenido de los frames seriados, ¿sí? Tienen que ser seriados antes de ser alocados. Eso básicamente es un requerimiento del nivel de seguridad C2. ¿Sí? Si no tiene eso, no cumple con ese nivel de seguridad. Ese sistema operativo particularmente no puede participar en licitaciones que por ahí son muy grandes y millonarias, ¿no? Lo mismo sucede con los archivos. ¿Sí? Por ahí esto con los sistemas de archivos tradicionales, nuevos, digo, no sucede, pero imagínense, usted tiene un archivo muy grande, en un sistema multiusuario, ¿no? Tiene un archivo muy grande, que tiene información confidencial, lo terminan borrando. Entonces todos esos bloques que forman parte del archivo se liberan, quedan como libres. Ahora, ¿fueron limpiados? ¿Fueron seriados? En principio no. Si otro programa, otro proceso, crea un archivo, ¿sí? Eso hace de que se le asignen bloques. ¿Qué pasa si se me asignan un conjunto de bloques? En los viejos sistemas operativos uno cuando crea un archivo decía que era un archivo de 100 megas o de 100K, ¿sí? Y se le asignaban los 100K. Pero esos 100K podían estar
sucios. ¿Sí? Mi programa se encargaba de empezar a escribir información y saber dónde comenzaba el archivo y dónde terminaba. Pero, por ejemplo, en Unix uno puede decir, en Linux uno puede decir, tengo un archivo, bueno, quiero poner el fin de archivo en la dirección de memoria de 5 GB. Y automáticamente mi archivo, en teoría, tiene 5 GB. Y todo lo del medio está vacío. ¿Sí? No tiene nada, es como si tuviera basura. ¿Okay? Bueno, esos bloques que conforman parte de esa parte que yo no escribí, pero forman parte en teoría de mi archivo, tienen que ser seriados también, para cumplir con el nivel de seguridad C2. O sea, todo recurso que se asigna tiene que estar limpio. Ese es el requerimiento de C2. Se da con disco y se da con memoria. Entonces, vamos a ver el caso de paginación por demanda, pero en un escenario no tan ideal, sino como dice acá, en el peor caso. Es así, se genera interrupción por falta de página, toma control del sistema operativo, dice salva los registros de usuario y el estado del proceso, determina que la interrupción fue un page fault, no un acceso ilegal a memoria, chequea que la referencia a la página era legal y determina la ubicación de la página en disco, hace una lectura del disco, dice, lee lo que está en disco y lo mete en un frame libre, y en ese caso, fíjense, dice, lo mete a este pedido, digamos, en una cola para un dispositivo, hasta que el requerimiento de lectura sea servido. O sea, tiene que, ese proceso que se encarga de leer de disco, lo termine cargando. Entonces, para cargar, bueno, tiene que ir y buscar esa información. Hay todo un movimiento que se llama dentro del dispositivo. Las cabezas, lectura, escritura del disco tienen que moverse. Esa operación se llama de SIC. Tiene que moverse hacia el cilindro pista que contiene el bloque, leer el bloque, eso tiene un tiempo también de latencia, y después transferir ese bloque que se acaba de leer a un frame que se encuentra libre. ¿Sí? El hecho de participar el disco hace de que todo el proceso sea más lento. Mientras que se está esperando que esa página se cargue al frame, la CPU claramente se tiene que asignar a otro proceso. ¿Sí? A otro, y ese a otro, y a otro, y así siguiendo, hasta que se recibe una interrupción, dice, del subsistema de entrada-salida. Básicamente, ese pager que se encargó de hacer la operación de lectura va a generar una interrupción en la operación de entrada-salida. Entonces, hay que volver a hacer un cambio de contexto, hay que salvar los registros y el estado de los procesos del que estaba ejecutando en ese momento. ¿Sí? Determinar que la interrupción vino de disco, corregir la tabla de páginas y otras tablas para mostrar que ahora esta página que no estaba en memoria, ahora sí está en memoria. ¿Sí? Y el proceso que antes estaba esperando que se le cargue la página, estaba en waiting, ahora cuando se cargó la página pasó a estar en, ¿cómo se dice? Va a estar en ready nuevamente, y cuando lo vuelva a seleccionar, bueno, y esperar que la CPU sea asignada a este proceso nuevamente. Cuando está en ready y después es seleccionado para ejecutar, bueno, ahí se restauran su registro de usuario, están los procesos, y se vuelve a ejecutar la instrucción que fue interrumpida, ya con la nueva tabla de páginas actualizada. ¿Sí? Este caso que se menciona como mejor caso, como peor caso, todavía puede ser peor, porque acá dice, estamos buscando un frame que esté libre, y el frame está libre. Pero eso puede ser que no suceda. Y para eso vamos a ver un ejemplo de performance en la paginación por demanda. Entonces, hay 3 tareas básicas que se hacen, 3 actividades, ¿no? Servir la interrupción, o sea, cada vez que se genera interrupción hay que manejar esa interrupción, leer la página y restartear el proceso que fue interrumpido, volver a arrancarlo. Cada vez que se busca una página, puede o no que se dé un page-fault. Hay una determinada probabilidad de que exista page-fault, hay una determinada tasa de page-fault, y ese valor de probabilidad se mide entre 0 y 1, ¿no? Y lo mínimo es 0, lo máximo sería 1. Si la tasa de page-fault, la probabilidad de page-fault es igual a 0, significa que no hay page-fault. Y si es igual a 1, entonces significa que toda referencia a memoria involucra un page-fault. Entonces, acá lo que hacemos es, de la misma manera que teníamos el tiempo de acceso efectivo en paginación, acá vamos a tener otra medida de tiempo de acceso efectivo, pero en paginación por demanda. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo me lleva el acceso a memoria? Si no se produce, ¿cómo sería acá? El tiempo de acceso efectivo es
Si se produce payfall, es el tiempo de acceso a la memoria, más el tiempo que me lleva, a ver, esto sería 1 menos P más P por algo, ¿no? 1 menos P por el tiempo de acceso a memoria, esto es, si no hay payfall, ¿sí? El tiempo de acceso a memoria es simplemente el tiempo de acceso que me lleva a memoria, si no hay payfall, ¿ok? Pero en cambio, si hay payfall, el tiempo de acceso a memoria cambia totalmente, porque tengo que sortear, que hacer todo lo que diga, solucionar el payfall, ¿sí? Eso es un overhead, una carga adicional para manejo de esa interrupción de payfall, ¿sí? Después tengo que hacer una carga de página, un swap, un page in, ¿sí? Un swap page in, y lo peor que puede pasar también es qué pasa si la página no tengo el espacio disponible en memoria. Hay un proceso de selección o sea, si no hay lugar en memoria, no hay forma de tener un frame libre, hay que gestionar un frame libre. Para tener un frame libre es necesario seleccionar un frame que está ocupado por una página y decir, bueno, este frame tiene que ser liberado. Esta página tiene que salir de memoria. Y como está en memoria, muchas veces lo que se hace es una operación de swap out y se la saca de prepo, ¿sí? A disco. También hay un algoritmo para seleccionar cuáles son las páginas que pueden salir de memoria. ¿Está bien? Entonces, ese sería el tiempo de acceso efectivo. Una especie de promedio entre, si no se produce payfall, que va a ser el costo va a ser el tiempo de acceso a memoria, y si se produce payfall, que es procesar todo, contar todo el tiempo que llevan las rutinas de manejo de ese payfall. Profe, a ver, tanto el procedimiento que hace, digamos, el que hace el page fault, que entiendo que se dispara una interrupción, Sí. ¿no? Que genera el trap y bueno, hay una rutina ahí que hace la búsqueda del frame en memoria. Como los procedimientos de page out y page in, digamos, ¿es parte del mismo bloque? O cuando cuando ve que no tiene, no tiene un page, un frame libre, ahí se dispara otra interrupción más que ejecuta el page out y el page in. No. Acá se genera una interrupción porque la página no está presente. Claro. Toma control una rutina de atención de interrupción. La rutina de atención de interrupción verifica de que el payfall efectivamente es un payfall y no un acceso ilegal a memoria. O sea, es una referencia válida y Sí. se da cuenta que lo que falta es la página. Claro. Entonces sabe dónde tiene que ir a buscarla e inicia. En realidad no lo hace la rutina de atención de interrupción, porque la rutina de atención de interrupción tiene que ser lo más rápida posible, ¿sí? Entonces lo que hace es, le deja el pedido a un proceso propio del sistema operativo, que se llama pager, Claro. ¿sí? Le dice, andá y buscame esta página y cargalo en tal lugar. Ok. ¿Sí? Pero hasta ahí no sabe si tiene memoria libre. No, sí, porque tiene memoria. En realidad, primero verifica si tiene memoria libre. Si tiene ok. memoria libre, dice cargarlo en tal lugar. Si no tiene memoria libre, va a tener que seleccionar lo que se llama una página víctima y hacer que ese lugar que estaba ocupado ahora esté libre. Entonces, ahí lo que va a hacer es disparar un page out. Ok. Sacar todo eso es parte de la misma rutina, digamos. Claro, pero no, el gestionar la página es simplemente decirle al pager, esta página, sacala a disco. Y la rutina de atención de interrupción termina en ese momento, porque tiene que ser rapidísima. La rutina de atención de interrupción no tiene que perder mucho tiempo. Claro, le delega el trabajo Le delega el trabajo a un proceso. Cuando ese proceso termina de escribir, ¿sí? Genera una interrupción diciendo, ya terminé de escribir. Entonces, la rutina de atención de interrupción dice, ya terminó de escribir, ahora le voy a decir que cargue la página. Y le tira la otra operación, de page in. Claro. ¿Sí? Cuando termina ese page in, bueno, terminó todo el laburo vinculado con el manejo de ese pagefall en un entorno de paginación por demanda, ¿no? Esa sería la idea. Lo que no vimos ahora es cuál es la complejidad para manejar el page out. ¿Cómo hace para resolver? Me falta espacio en memoria. Que mueve ¿sí? de la memoria, claro. Se llama seleccionar página víctima y lo vemos más adelante. Bueno, y acá habría algún ejemplo en tiempo en lo que podría tardar cada cosa, ¿no? Como para decir, este es el número el tiempo que perdería cuando estamos trabajando con paginación. ¿Por qué? Porque ahora no, con paginación por demanda, porque ahora no todo lo que busco en memoria está en memoria. Entonces se me agregan tiempos vinculados con operaciones de entrada, salida en disco. Bueno, si les parece, cerramos acá por hoy. Hasta la próxima.